Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes. Un programa que viene muy completo y que viene cargada de información, de análisis y de opinión. Comenzaremos conociendo, pues cuál es el fallo del jurado del Premio Princesa de Comunicación y Humanidades, premio que ha recaído en la directora de cine y pintora iraní Marjan Satrapi. Después conoceremos las lógicas reacciones de los jurados. Nos iremos de cumpleaños porque el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo ha cumplido ayer nada más y nada menos que 25 años. Y después nos iremos con el debate, mesa de análisis y de tertulia, que cómo no, esta vez va a tener un único tema: la decisión anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar al frente del Ejecutivo. Cabecera y comenzamos. Pues como les decíamos al inicio, ya conocemos quién es la nuevo Premio Princesa de Comunicación y Humanidades. Se trata de la directora de cine y también pintora iraní Marjan Satrapi. Una mujer tremendamente galardonada en el país galo, tremendamente galardonada en Francia y que ahora recibe o recibirá en el mes de octubre el preciado galardón que concede la Fundación Princesa. Este era el fallo del jurado. Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024 a Marjan Satrapi. El jurado reconoce en la historietista, directora de cine y pintora de origen iraní una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y de la libertad. Satrapi es un símbolo del compromiso cívico liderado por las mujeres. Por su audacia y producción artística, está considerada una de las personas más influyentes en el diálogo entre culturas y generaciones. El premio desea poner de relieve el talento de Marjan Satrapi para reinventar las relaciones entre arte y comunicación, como en su novela gráfica Persépolis, en la que plasma ejemplarmente la búsqueda de un mundo más justo e integrador. Oviedo, 30 de abril de 2024. Se levanta la sesión. Tras este fallo, hecho público esta mañana en Oviedo, se producían las lógicas reacciones de otros integrantes del jurado. Yo creo que un buen artista siempre está hablando de lo que pasa a su alrededor, o sea, no solamente en este caso, que es muy obvio, sino que a lo largo de la historia del arte, de la pintura, del arte conceptual, etcétera, los artistas siempre, los buenos artistas, están reflejando lo que pasa en su época. Incluso un pintor como Picasso estaba hablando de lo que pasaba en su época, y yo creo que eso es lo interesante del arte, que siempre está contándonos lo que es la vida cotidiana, lo que es el momento político, etcétera. O sea que en este caso es bastante obvio que así ocurre. Un manejo artístico y del humor muy astuto y muy sabio. También nos gusta el hecho de que es una mirada hacia el este, que no ha tenido la atención que a veces merece. Así que estamos todos muy contentos con las deliberaciones y satisfechos, creo, con la elección. No reivindicamos únicamente de Persépolis, pero nos parece que Persépolis, en mi opinión, es una obra clave de la cultura contemporánea con mayúsculas, sin poner etiquetas de novela gráfica u otro tipo, es decir, como obra cultural me parece importantísima, ha tenido un impacto que además se va renovando en el tiempo y me parece que ella también es una creadora que pone en valor la intersección entre las diferentes formas artísticas y en este caso el arte de la historieta como una forma de comunicación, ¿no? Y en este sentido también hemos querido destacar y poner en valor cómo a través de este premio también sabemos que estamos poniendo el foco en la lucha de las mujeres actualmente en Irán y por tanto es una obra que va encontrando su público a lo largo del tiempo y de las generaciones, ¿no?
Bueno, vamos a hablar a continuación de una infraestructura en Oviedo que está de enhorabuena, está de cumpleaños, ya que hace muy poquito, bueno, pues el pasado día 29 de abril ha cumplido 25 años. Hablamos del Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe. Bueno, pues quizás una de las obras que marcaron una época en la historia de Oviedo, ubicada en los antiguos depósitos del agua. Una obra que cambió el devenir de la pequeña gran historia de la capital asturiana, ya que a partir de su puesta en marcha, bueno, pues se sucedieron pues, grandes congresos, grandes actuaciones musicales, todo tipo de eventos, unos mayores, otros medianos y otros más pequeños. Bueno, pues cumple 25 años el auditorio y hemos querido hacer un pequeño viaje en el tiempo y vamos a hablar con el que fue su director desde el año de la apertura, desde 1999 hasta 2006. Hablamos a continuación con Rafael Secades. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bueno, muy bien. Encantado que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo recuerda aquella puesta en marcha del Auditorio Príncipe Felipe en lo que para algunos fue el milagro de aquel día que 2 horas antes los obreros estaban todavía pues, apurando detalles y decían no llega, no llega, no llega, y llegó? Sí, es que tenía que llegar. Estaba todo programado, estaba todo preparado, estaba todo dispuesto, casi todo dispuesto, porque las obras duraron 3 meses más después. Sí. Es decir, Sí. pero no importa. Hay una obra de esas dimensiones tan colosal, los palacios de congreso en aquella época eran como las catedrales. Era la obra más singular que tenía cualquier ciudad, pero en cualquier país del mundo. Sí. Y además con un desarrollo, con un funcionamiento, con una funcionalidad tan extraordinaria que verdaderamente era justificado. Entonces, bueno, ahí se aprovecharon circunstancias. Había unos antiguos depósitos históricos, no se derribaron, se conservaron, hubo que edificar encima, que eso trae sus consecuencias y sus circunstancias afortunadamente positivas porque bueno, interiormente mejoraron la estética una enormidad. Claro. No hubo que inventar nada, ya prácticamente estaba inventado. Había que adaptarlo a las necesidades. Sí. Entonces, cuando llega el momento de la inauguración, pues sencillamente cumplir las fechas y avanzar. Y cumplir el programa y seguir continuar. Claro. Porque claro, es que hay tantos detalles, tantas circunstancias. Hay que tener en cuenta que ese edificio, que empezó siendo exclusivamente previsto como auditorio de música, después tuvo una ampliación, una magnífica idea del alcalde de aquella época, de Gabino de Lorenzo, que una persona muy vinculada al mundo de la cultura, del espectáculo, de la música, pues entonces creyó que se podían hacer más cosas. Era un gran viajero y conoció lo que eran los palacios de congresos, cómo funcionaban, lo que repercutían en las ciudades que los disfrutaban, y por lo tanto Oviedo lo merecía. Y entonces, bueno, pues hizo una buena jugada consiguiendo fondos y recursos para poder ampliar el uso de auditorio a Palacio de Congreso. Sí. Que aunque parezca lo mismo, no, porque son circunstancias diferentes. Partíamos de una base importantísima, que era la acústica. Sí. Teníamos una acústica sensacional, extraordinaria. Sí. Esa acústica permitía muchísimas cosas. Por ejemplo, permitió los grandes éxitos de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo, de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, de las grandes orquestas de todo el mundo, porque aquí, vamos, la Filarmónica de Berlín, la de Londres, de Singapur, bueno, los grandes directores, no sé, como Muti, como Barenboim, aquí estuvieron dirigiendo o funcionando como orquesta, con unos éxitos absolutamente extraordinarios. O sea, una cosa, para una ciudad de 250.000 habitantes como es Oviedo, parecía que estábamos fuera de los circuitos. Y sin embargo, no, entramos en todos los circuitos. Bueno, para llegar a eso, evidentemente, hubo que acabar todas las obras, que se acabaron felizmente, se complementaron. Aquello, bueno, pues se llenó de cuadros, de obras de arte, de plantas, de árboles. Aquello había una belleza absoluta, una decoración singular, una decoración pero verdaderamente atractiva y muy positiva, que cualquier esquina, cualquier rincón era un escenario para cualquier interpretación. Eso no es fácil, ¿eh? No es fácil. Eso no es fácil. Bueno, pero además, después ya entramos los profesionales. Los profesionales lo que buscábamos era que los escenarios tuviesen funcionalidad. Es decir,
Esto había sido una gran obra que en aquella época había costado alrededor de 20 millones de euros, que era una cifra enorme, pero que en estos momentos da la risa, pero así es la vida y cómo evoluciona todo. Bueno, pues esa enorme cantidad de dinero invertida en aquel momento, el objetivo municipal era conseguir que repercutiera en la ciudad. Es decir, que no fuese un gasto, que fuese una inversión. Y nuestras órdenes, es decir, lo que nosotros, las instrucciones concretas que a mí me dio el alcalde, era que esto tenía que repercutir en beneficio de la ciudad. Y que había que llenarlo. Y que había que tener actividades todos los días. Porque usted llega a la dirección del auditorio y se encuentra un continente fantástico, por fuera, por dentro, pero hay que dotarlo de contenido, hay que darle vida. ¿No? Y organizarlo. Lo primero, organizarlo, porque no tenía absolutamente ninguna organización. Tengo una anécdota simpática. Cuando una persona llegaba pues, a hacer una consulta, una visita o una gestión, lo primero que tenía que hacer era, lo recibía un guardia de seguridad, que en un libro le tomaba nota del nombre, del documento nacional de identidad, todas las características. Bueno, al salir tenía que avisar de que salía. Perfecto. Y esos libros se amontonaban en un despacho y no los controlaba nadie. Claro, evidentemente no es lo mismo cómo funciona un ministerio o una oficina de una consejería que una entidad cultural que tiene oficinas, que tiene departamentos, que tiene un entrar y salir, un movimiento tremendo. Entonces, claro, había libros y libros para nada. Hasta que evidentemente el director tuvo que decir que nunca más el libro, que el libro desaparecía. Y el libro desapareció y no pasó nada, absolutamente nada. Más adelante, cuando al cabo de 5 años o 4 años, que ya tuvo un desarrollo verdaderamente importante, porque, claro, hay que tener en cuenta que allí, además de los congresos, que se hacían muchísimos congresos, pues había 2 orquestas, más otras 2 orquestas, que era la joven orquesta Ciudad de Oviedo y la joven orquesta del Principado de Asturias, con lo cual eran 4, más 2 bandas de gaitas, que iban a ensayar. Con lo cual había diariamente un trasiego, un movimiento, porque había 3 salas de ensayos, 2 grandes camerinos, salas de ensayos individuales, es decir, había una infraestructura magnífica, impresionante. Yo aquí quería hacer un paréntesis de agradecimiento al arquitecto, porque yo he conocido, yo creo que alrededor de entre 50 y 60 palacios de congresos de todo el mundo, y tan completos como esta instalación, porque además yo no los veo desde el punto de vista estético, de que si la ventana tiene, no, la utilidad. El funcional. El funcional. Cómo podía funcionar y lo práctico que podía ser. Y esto era un tesoro. Por eso funcionó tan bien, porque cumplía los requisitos, pero con muchísimo, lo superaba, y cada orquesta que llegaba aquí, estas grandes orquestas que viajan por todo el mundo, son muy exigentes. Y cuando resulta que te encuentras con que no hay más que felicitaciones, no, las felicitaciones al arquitecto, porque nosotros solo abríamos la puerta y les dábamos los buenos días y ellos estaban en su casa. A partir de ese momento era lo que había hecho este señor. Claro. A Rafael Beca, en este caso. Bueno, ¿cómo fueron los inicios? Los primeros, mire, veíamos Auditorio Príncipe, homenaje a Lorin Maazel por su labor y trayectoria en la música. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fueron los primeros contenidos dentro de ese continente? Bueno, primero había que organizarlo. Se había que organizar absolutamente todo. Y curiosamente éramos 3 personas. 3 nada más. 3 personas. Un técnico, un perito industrial que ya había estado trabajando en la obra y después se quedó como ayudante cuando se inauguró el auditorio. Una persona trabajadora, formal, excelente, inteligente, con una cabeza portentosa, que nos resolvió 50.000 problemas. Una secretaria eficiente, que no tenía horas, que trabajaba a las horas que fueran, porque yo era el jefe, llegaba a las 8 de la mañana y marchaba a las 11, a las 12 de la noche. O sea, pero sin parar, Es decir, es que estábamos absolutamente desbordados. Después nos metieron 4 becarios, 4 jóvenes, que sirvieron para lo que servían, pero claro, una cosa es ser un becario y otra cosa es tener que estar atendiendo al público, que puedes echarlos a los clientes. Entonces, no, al público solo los atendíamos Pilar y yo, exclusivamente. Con lo cual, todas las personas que pasaban por allí, el que quería hacer una exposición, el que quería hacer un congreso, la gran empresa, un organizador de congresos o un organizador de conciertos, tienen que pasar todos por nuestro despacho. Y había que hablar con todos, tomar nota, hacer la ficha, cubrir el expediente.
formalizar el expediente, tramitarlo, porque todo esto llevaba unos trámites administrativos, porque claro, esto era un edificio municipal, o sea, que tiene que cumplir con unos requisitos, con unos formularios, y tiene que tener una aprobación por una serie de autoridades, es decir, el concejal o el responsable o el jefe de servicio que le correspondía. Todos tenían que firmar, dar el acuerdo, el aprobado y el hágase. Claro. Y a partir de ahí entraba la otra parte, que era el desarrollo del montaje para que la actividad pudiese cumplir sus objetivos. Sí. Bueno, esto cuando se hacen pues 3 cosas al mes o 5 cosas al mes no tiene importancia porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Sí. Pero claro, cuando por ejemplo yo tengo aquí unos datos que vistos en estos tiempos, pues algunas personas creerán que son hasta inventados, pero no son inventados, son oficiales y son los documentos que mandábamos al ayuntamiento para su archivo y conservación de los datos, ¿no? Bueno, pues esto es tan curioso como, por ejemplo, en el año 1999, que se inició la actividad, bueno, pues ya hubo 16 convenciones, 128 jornadas y en total 252 actividades en todo el año. Claro. Pero en el año 2002 hubo 82 entre congresos y convenciones, 591 jornadas y 1.762 actividades. Claro. Pero en el año 2004, o el 2003, porque un año más, total es igual, 2003, pues hubo 103 congresos y convenciones, 103 congresos y convenciones entre 12 meses. Vamos a ver a qué media nos sale. Así estábamos mañana, tarde y noche, sin parar, porque era prácticamente, no imposible, porque se hacía, era posible, pero claro, a costa bueno, por ejemplo, en parte de mi salud. Porque a mí me dio algo que me hizo tener que hasta abandonar el trabajo. Entonces, 103 congresos y convenciones, 688 jornadas y reuniones, 2.144 actividades al año, y reunimos a 313.162 personas. Días ocupados de 365 días que tiene el año, 358. Madre mía. Así funcionaba. Esto es una maravilla, excepcional. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues que entre los 10 mejores palacios de congresos de España estaba Oviedo. Pero que llevábamos 5 años, que no llevábamos 20 años o 30 años, tenemos una experiencia, ni éramos el Teatro Real, no, era un edificio bien hecho, que funcionaba, eficiente, pero que claro, esto es muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Bueno, pues, con todo, entre las 15 ciudades turísticas más importantes de España estaba Oviedo. De todo el norte de España, la ciudad que más congresos y convenciones hacía, de todo el norte de España, que hay palacio de congresos, en Vigo, en La Coruña, en Oviedo, en Gijón, en Santander, en Bilbao, en San Sebastián, en Navarra, en Vitoria, es decir, en todas partes. Bueno, pues el edificio que más funcionaba era el Auditorio Palacio de Congresos de Oviedo. Había que compatibilizar en los calendarios y en el orden que se llevaba, pues las actividades musicales con las congresuales, porque una orquesta viene y no toca y marcha, viene un par de días antes, tiene que ensayar, es decir, ocupa el espacio, mientras que lo ocupa el espacio ellos no pueden tenerlo otros. Entonces había que compatibilizar esos congresos en días en que no había ni ensayos ni programación musical y había que cuadrar todos los documentos con la organización de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. También tenía sus oficinas en el auditorio. Bueno, yo tenía magnífica relación con su directora y con la... que menos, qué obligación, porque es que si no aquello explotaba, que era imposible. Y entonces, bueno, los calendarios se miraban, se compatibilizaban y solamente hubo un problema en 7 años, con una banda de gaitas. Que molestaban los ensayos de uno para otro. Que no acabó puntualmente su ensayo como estaba programado. La orquesta inicia la actividad como estaba programada, es decir, a las 8 en punto empezaba la orquesta. Todos sabían perfectamente, y había un gran letrero, que a las 7:30 se acababan los ensayos y por lo tanto que no había. Pero
los músicos son artistas, Sí. y entonces en el fragor de lo que están interpretando o de lo que sea, pues estaban encantados y estaban ensayando, tenían una cosa que no salía, repiten, y de repente sale el sonido de una gaita cuando está empezando un preludio. Claro. Bueno, Un lío tremendo. un lío tremendo. Un lío tremendo. Duró poquísimos minutos, pero bueno, fue suficiente para que estuvo mal. Sí. Y hubo que pedir disculpas, y hubo que razonarlo, hubo que explicarlo, lo entendió todo el mundo y se acabó. Claro. Pero bueno, fue la única anécdota. El único lunar, ¿no? El único en tantos años, o sea en todo este que eso, tiempo. eso verdaderamente tiene... Toda esta actividad congresual, toda esta actividad musical, a la vez había que casar, por ejemplo, cuando llegaba la campaña electoral, ahí, por ejemplo, hubo un mitin de José María Aznar, que era, cuando ganó, creo, el segundo mandato, estaba el auditorio, toda la sala abarrotada, gente afuera que no pudo llegar a entrar. Ahí se celebró gran parte del Ecofin, cuando vino todo aquello de los ministros de Economía y todo aquello. La zona de arriba era todo salas de ordenadores para todos los medios de comunicación. Aquello era tremendo. Era todo un despacho con 340, creo, ordenadores, mesas, sillas, eran puestos de trabajo para todos los medios de comunicación que venían a cubrir. Pero bueno, es que aquí estaban los ministros de Economía de toda Europa. ¿Cuándo? En Oviedo. O sea, esto era, vamos, verdaderamente tremendo, ¿no? Pero tremendo, ¿eh? Claro. Y bueno, habíamos hablado antes del Ecofin. Sí, Era y el mitin de José María El Aznar. mitin de José María Aznar. Bueno, pues ese fue el peor día de mi vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque estábamos tan saturados, porque entró tanta gente que era imposible. Es decir, unimos la sala principal y la sala polivalente. Con lo cual teníamos 3.000 localidades de capacidad, más los que estaban de pie, que no estaban contados. Pero además hemos tenido que poner pantallas auxiliares que las pusieron en 15 minutos en el vestíbulo principal, en el vestíbulo de la primera planta, en 2 vestíbulos laterales, y también estaba completamente lleno. Y gente afuera. Y gente afuera. Y el auditorio, el Palacio de Congresos, tiene una capacidad de resistencia que no podía ser, que era excesivo, pero aquello no había quien lo parara. Era imposible pararlo. Todo se le fue formidable, todo fue fenomenal, no hubo el menor incidente, todo magnífico, pero vamos, yo la preocupación, la tensión, en mi despacho teníamos una pantalla en la cual recogíamos todas las cámaras en cualquier momento que había y seguíamos absolutamente todo en tiempo real. Y vamos, yo no me levanté de la silla pendiente de la pantalla, quita, pon, hasta que acabó, porque podía haber pasado cualquier cosa. Hasta se podía haber hundido un lateral de una sala por exceso de peso. Que eso no estaba previsto. Por eso digo que fue un problema profesional. Un día muy largo. Un día muy largo. Pero un día feliz, porque salió todo muy bien, fue todo excelente y fue un hito. Fue un hito, sin la menor duda, que para mí sirvió para demostrarme que la capacidad de resistencia del Palacio de Congresos Auditorio es excelente. Yo ahora, por ejemplo, que hay ciertas diferencias y ciertas circunstancias relacionadas con la seguridad, bueno, pues yo no soy un profesional de esa materia, pero como todos estos informes pues son como son, y todos los que andamos por la vida y tenemos cierta edad sabemos cómo se hacen los informes, pues yo creo que hay algo que está equivocado. El auditorio es seguro por todas partes, absolutamente por todas partes, y puertas de salida es que tiene 1, 2, 3, 4 directas. Y nosotros, que estábamos preocupados por la seguridad ya en aquellos tiempos, hicimos una evacuación. Contratamos con una empresa de Madrid una evacuación, porque lo que sí nos preocupaba como profesionales era que si había un incidente, bueno, en aquella época hasta la ETA ponía bombas. Y podía haber un incidente de cualquier orden y de cualquier tipo. Y podía pasar, y eso había que tenerlo previsto. ¿Cómo evacuamos? Yo no sabía nada de evacuación. Nunca lo había estudiado, ¿cómo se evacúa? Bueno, pues hay empresas especializadas, se hablaron con varias, se buscó la que dio el presupuesto más adecuado, e hicimos una evacuación. Hicimos una evacuación, incluso evacuando, porque en una circunstancia excepcional no se pueden utilizar los ascensores ni las escaleras. ¿Y por dónde sales? Bueno, pues
nos organizaron. Sí. Las personas en grupos, unos iban al tejado, a las terrazas, Sí. hay unas terrazas magníficas Sí, donde hay sí. un restaurante, Sí. bueno, pues otros iban a un lateral que tenía salida hacia una puerta, otros iban a otra salida que iban hacia otra puerta y otros hacia otra puerta. Esa fue la distribución de las personas. Después, el personal que trabajaba en la sala, Sí. pues para acomodadores, personal de servicio, Sí. tal, bueno, pues al menos hay 20, 30 personas, Sí. ordinariamente. Cada uno tiene que saber qué tenía que hacer. Nadie sabía nada. Nadie sabía Desde nada. ponerse el chaleco, que hay que ponerse obligatoriamente, sí. hasta tener una especie de manilla con luz para las personas, llevarlas. Ir conduciendo, hay que supongo, ¿no? conducir, Sí. porque todo eso se hace en minutos, pero si no se sabe, puede ser un desastre porque puede haber una estampida, hay escaleras empinadas que se pueden caer, se caen tres y caen todos detrás. Bueno, y lo más importante fue el tejado. Claro. Bueno, pues los del tejado los evacuaron con un tubo de lona, Sí. que las personas se sentaban allí y aterrizaba en la Plaza de la Gesta. Un tobogán. Un tobogán. Un tobogán. Donde estaban esperándole Efectivamente. los servicios auxiliares. Bueno, pues todo esto se hizo pues hace 15 años o 18 años. Es decir, que sí nos preocupaban las medidas de seguridad y estaban vigiladas y controladas. Quiero preguntarle también, vamos a ver, hemos hablado de grandes eventos, grandes espectáculos, pero en las salas de arriba, salas más pequeñitas, también se abría para otros eventos mucho más modestos que la ciudadanía puede solicitar. Oye, tenía una reunión de esto, quería exponer esto otro, y allí también tenía actividad. Quiero decir, no todo era grandes orquestas, grandes tal, sino que estaba abierto, digamos, a toda la ciudadanía, ¿no? Exactamente. Ese era otro de los objetivos. Eran 5 grandes salas. Capacidad entre las 5, pues aproximadamente unas 600 personas. 600 personas, que es muchísimo ya. Sí. Bueno, quiero decir que dice, no, también son salas grandes. No, había hasta despachos, Sí. hasta se cedían despachos. La cuestión era si la actividad tenía ánimo de lucro o no. Claro. Si no tenía ánimo de lucro, una asociación de vecinos, una junta de vecinos de una casa, Sí. fíjese usted que estamos hablando, ¿qué tendrá que ver una junta de vecinos de una casa que se va a reunir al Palacio de Congresos? Pues sí, porque era útil también para esto. Y en las salas se apropiaban al número de personas que les iban a ocupar. Bueno, la ocupación era total. Claro. Estaba lleno constantemente. Los sindicatos, bueno, eran uno de nuestros mejores clientes. En la actividad sindical en estos momentos en España o en Asturias, pues funciona de otra manera y tienen otros desarrollos. Pero hace 15 años no. por aquí. Necesitaban despachos, salones, había reuniones constantemente, había sindicato de todas las actividades laborales. Entonces todo esto eran unos clientes que nosotros buscábamos también, porque tenemos un departamento de comercialización que iban a hablar y a ofrecer las posibilidades. Las posibilidades que tenía el hijo. Evidentemente. Y es que el que iba repetía. Aquí estuvieron los líderes, desde Alfonso Guerra hasta líderes sindicales, Villa, infinidad de veces, o sea, pero para infinidad de cuestiones. No solo para los grandes congresos que hacía la UGT, no, para actividades pequeñas de grupos pues de 50, 70, 80 personas que estaban las salas magníficamente insonorizadas, no se molestaban unas con otras, tenían todos los equipos técnicos necesarios y por lo tanto el éxito magnífico. Claro. ¿Qué papel jugó también la sala de cámara? La sala que hay al fondo del todo, según se entra hasta el final, porque dices, bueno, aquí hay para eventos, digamos, medianos, no es los pequeños de arriba ni los enormes de la sala principal, ¿no? La sala de cámara tenía una capacidad creo que eran alrededor de 500 personas, 450 o 400, entre 400 y 500. Bueno, no todas las cosas, ni los congresos ni las reuniones eran grandes. Claro. No todos los conciertos eran con orquestas de 80, de 90 músicos. También había cuartetos, también había pequeños formatos, también había grupos individuales. Bueno, pues la sala de Gana tiene una acústica excelente, porque aunque tiene una pared de piedra, que parece que podría ofrecer cierta discrepancia, no. Reunía todos los requisitos, absolutamente todos los requisitos, y jamás tuvo el menor problema. Y funcionaba, pero porque claro, hay más cosas pequeñas que grandes. Es decir, que si había 100 congresos, pues de las actividades pequeñas, pues igual había 200. Entonces, claro, todo esto, lo importante era moverlo.
Sí. Era tener una buena agenda, unas buenas relaciones, sí. buenos contactos, tratar bien al público, Sí. con la mayor consideración y respeto, que en todo momento que no hubiese ni una sola queja, y si había una queja había que apuntarla para Sí. que no se repitiera, No se repitiera. y con esto a funcionar. Con lo cual, la sala de cámara, excelente. Hay otra anécdota también Sí. curiosa. Stephen Hawking, Sí, bueno, sí. Premio Príncipe de Asturias, Sí. y iba a dar una charla en la sala principal del Palacio de Congresos. ¿Cómo lo subimos al escenario? ¿Cómo lo subimos ¿Cómo al lo subimos al escenario? escenario? Sí. ¿Cómo lo subimos con su silla al escenario? Sí. Entre 7 cogiendo la silla así, Sí. vaya espectáculo, ¿no? Sería tremendo que un edificio de estas características, de esas circunstancias, con tantos servicios, y ¿cómo suben esto? Claro. Bueno, en medio de la sala principal hay un montapianos. Sí, El montapianos es un montacargas. sí. Bien. Lo único que tiene es que es una plataforma. Sí. Entonces es una plataforma fea, antiestética, Sí, 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 sí. pero que sube y baja. Sí, sí, claro. Bien. Entonces, claro, esto no fue una iluminación, ni fue una idea de un privilegiado, sino fue el resultado de dar muchas vueltas, porque no teníamos fórmula, Claro. no teníamos solución, no teníamos posibilidades. Y además estábamos bastante encasillados, y era el primer caso de estas Sí, sí, características sí, sí, sí. que se nos producía, y nos cogió totalmente desarmados. Sí. Bueno, tardamos 15 días. Y en 15 días a alguien que yo no recuerdo, no fue a mí, que no sé quién fue, pero que no me recuerdo su nombre, y debe tener hasta una placa allí. Sí. Bueno, pues dice, oiga, ¿qué le parece el montapianos? Claro, mi respuesta me calla. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, nada, y acabó ahí la cuestión. Y ahí quedó. Pero yo me marché para casa y claro, yo hasta por la noche estaba pensando, ¿cómo solucionamos esto? A darle vueltas. Porque era lo que era la Fundación Príncipe de Asturias, era un montón de cosas que había que hacerlo, había que cumplirlo, había que de una fórmula. Y entonces, bueno, pues no había manera. Y al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, llego y voy directamente al montapianos, a montacargas. Y llego al montacargas, y entonces le digo a uno de los vigilantes que estaba allí que quería subir. Sí. Bueno, entonces tocó el botón. Yo no sabía ni cómo subía, Sí. porque cuando hay un concierto con piano, vienen los montadores, Sí, lo montan. lo colocan y tal, pero se el va. director tiene que estar allí viendo, porque los profesionales son Sí, ellos. sí, sí. Si hay un problema, sí, entonces automáticamente tienes que intervenir, Sí. como si tuvieses la bola Sí, sí, de sí, cristal, sí. ¿no? Pero bueno, en este caso, yo nunca lo había visto subir y bajar. Claro. Bueno, pues subía muy despacio. Me gustó. Eso ya me gustó. Porque, claro, subíamos con una persona de unas características especiales, que si sube un ascensor que hace yum, yum, bueno, igual le pasa algo, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. bueno, subía muy despacio. Magnífico. Correcto. Y entonces busco a un amigo decorador y le digo que venga, y viene, le enseño esto y digo, ¿cómo podemos decorar este montapianos? ¿Cómo lo vestimos? ¿Cómo lo vestimos? Ahí está. Nada, facilísimo. ¿Hay que poner algún mueble, alguna cosa? No, porque va a subir un señor con una silla de ruedas y pues varios acompañantes, 3 o 4 personas más que le acompañarán, pues por lo que sea. Sí. Y entonces, claro, poco sitio más quedará. Bueno. Con unas maderas, con unas telas y con unas plantas, convirtió aquello en una sala de estar. Claro. Claro. Con un acceso que se movía con una cortina Sí. para pasar la silla, Sí. se ponía la silla y una vez adentro, Qué grande. llegaba arriba Claro. y después bajaba, Sí, sí. se cerraba y se acabó. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Madre O mía. sea, quiero decir que son cosas verdaderamente asombrosas, ¿eh? Sí, O sea, sí, es decir, sí, sí. cosas que se producen, es la vida real. Sí. Es decir, es que cualquier sorpresa en edificios tan grandes, pues la sorpresa hay que esperarla en cualquier momento, ¿no? Bueno, un gran congreso y quiere hacer una cena en el vestíbulo principal. Sí. Sí. Y yo en la autorización me la deniegan desde el ayuntamiento. Que no. Que ahí no se puede hacer una cena. Que no se puede hacer una cena. Y un catering, que todas las semanas vienen los catering, Sí. organizan sus cuestiones
no hay el menor incidente, no manchan nada, no estropean nada, no huele nada. Sí. O sea, no huele porque se ventila, Sí, sí, no sí, manchan porque se limpia, o sea, se cuida todo. Cuando quisieron hacer aquí una presentación de la sidra, Sí. que la sidra mancha muchísimo, sí. y el suelo es de mármol, y hay mármol por todas partes, Sí. si se pone a echar sidra en el suelo y quedan las manchas allí, a mí me tiran por la ventana. O sea, Sí, claro, sí. entonces... Y una cena de gala no se puede, porque era una cena de gala, era un gran congreso que quería hacer una cena eran creo que 500 personas que solamente podían estar en el vestíbulo principal y aprovechando el lateral que hay a mano izquierda hacia la Sí, mitad. sí. Bueno, pues bien. Me costó 15 días aproximadamente de hablar con unos y con otros, hasta que no me quedó más remedio que hablar con el alcalde Sí, y convencerle de que sí. de que sí, y dijo que sí, no convencido, sino dijo, yo confío en ti, tú te responsabilizas. Digo, totalmente. Yo estoy seguro de que va a salir fenomenal y va a ser un hito. Sí, Hecho, el papel. Firmó el papel, autorizado. sí. Se hizo. Y para adelante. Y bueno, y fue, pero bueno, lo bonito que estaba todo aquello, Claro, con claro. mesas redondas de 8 personas, con velas, cada mesa con su vela. sí, Hubo, sí, sí. Había música, había un cuarteto de cuerda mientras que estaban cenando, Claro. tocando en directo. Amenizando aquello. Bueno, hubo una serie de actividades, hubo un sorteo de no sé qué, otra caseta. Bueno, aquello era Hollywood. Sí, sí, sí. Bueno, sí. pues claro, porque es que el Palacio de Congresos es Hollywood. Sí, sí, sí. Es que es un sitio de espectáculo. Una un sitio- infraestructura concebida para el espectáculo. Claro, entonces vamos a ponerle limitaciones a nosotros. Bueno, pues Fernando Alonso, cuando empezaba a ganar, pues hace la Renault, me parece que era, porque yo creo que empezó corriendo con la Renault, Sí. pues quiso hacer una exposición de coches, Sí, de prototipos de coches, dentro del auditorio. sí. Que no, Que no tampoco. que no podían entrar coches allí. Que ¿Cómo van a entrar coches allí? Que no. ¿Pero por qué? ¿Por el peso? No, que esto no es para coches. Pero bueno, es que aquí no van a hacer un rally, ni va a correr nadie, ni nada. Solo van a meter 4 prototipos Sí. y un coche de carreras de los de Fórmula 1, Sí, sí. que nunca lo había visto en Oviedo nadie. Nadie. O sea, era una cosa, bueno. Pues sí, yo creo que 10 días, o alrededor de 10 días, me costó, hasta que encontré la llave. Y la llave era de que los coches no se iban a encender, de que no se iban a arrancar, de que los coches entraban en punto muerto y salían en punto muerto, Sí. empujándolos. Empujando. Sí. Y ya está. Y eso bastó. Y bueno, el éxito... Arrollador. Las cantidades de personas que allí entraron, hasta colegios. Sí. Porque de los prototipos de coches que llevaban, por ejemplo, había uno que hace 15 años ya que la informática y estas cosas no es lo de ahora, pero de repente este coche era una oficina completa, con antena. Una oficina rodante. Totalmente. Sí. Totalmente. Y claro, fue la admiración absolutamente de todos los asistentes, de todas las personas que entraron. Qué maravilla. Bueno, pues 25 años ha cumplido ya la infraestructura. Cuando se abrió el Calatrava desahogó parte del contenido y bueno, pues en este momento no son aquellos tiempos, pero bueno, ahí está, ahí podemos ver las imágenes con ese mural de Vaquero al fondo y tiene pues una dilatada historia y todo lo mejor todavía por delante, ¿no? ¿Y la conservación? ¿Y cómo está? A ver, ¿qué mantenimiento hubo que hacer? Mínimo. O sea, Llamaba la atención hasta el ascensor panorámico, el que subía por fuera, Claro. que era de los primeros ascensores panorámicos que habían Sí, oído, claro. y llamaba la atención pero es que además, subir en aquel ascensor. y que además cuando llegabas arriba, Sí. llegabas a una terraza Sí. con una fuente. Espléndida, Porque espléndida. es que no había nada improvisado. Sí. Estábamos encima de un depósito del agua y había que vincular la cultura del agua Sí. con la musical, con la de las reuniones, con la de las actividades, es decir, que era todo un conjunto. Las fuentes que se pusieron en el exterior tampoco era casualidad, No, tampoco. era constantemente una rememoración de que aquí hubo un depósito hubo del un agua. depósito del agua, Cuando efectivamente. la zona de los arcos, que es la zona que mejor se conserva Sí. del depósito, bueno, eso cuando se entró ahí por primera vez, estaba lleno de agua. Sí, claro. Hubo que vaciarla. O sea, Claro, que debe llevar 50 años esa agua Claro. allí Allí estancada. claro. Bueno, pues, el techo era un prado. Sí. El Sí. techo, vamos, era un jardín que había en la Plaza de la Gesta, Sí. en un espacio que nadie sabe qué era. Cualquiera que haya vivido aquella época puede recordarlo, sin duda.
Pues Rafael Secades, exdirector del Auditorio Príncipe desde el año 1999 hasta 2006. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por ayudarnos a recordar lo que fue los inicios de esta infraestructura tan tremendamente importante para Oviedo, que ayudó a situarla en el mapa y cuya centralidad, porque estaba céntrica, podías ir andando desde casi cualquier punto. Bueno, era otro de los objetivos y otro de los éxitos, es que desde cualquier hotel de la ciudad pudieras ir andando. Un congresista podía ir andando tranquilamente, sí. Igual que otro factor positivo era la seguridad, sí. Que en aquella época, que las personas importantes llevaban relojes de Rolex, sí. Bueno, pues yo me acuerdo de la anécdota de un señor muy importante, el doctor Barnard, Sí. que estuvo también en Oviedo, el primero que hizo el trasplante de corazón. Eso es. Sí. Bueno, pues estuvo también en un congreso en Oviedo, y en una parte, hablando de lo que le gustaba la ciudad, lo bonita, lo acogedora, lo cómoda, lo fácil de pasear de un sitio para otro, ese parque en el centro tan maravilloso, dice, y además yo puedo pasear con mi reloj tranquilamente, sin miedo a que nadie me dé un golpe. Digo, ¿cómo es eso? Dice, sí, hay una seguridad tremenda. Sí. Y yo, por aquí ando tan tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Es decir, anécdotas positivas todas. Por todas partes. Claro. Eso es muy interesante. Buenísimo. Pues Rafael Secades, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Gracias a ustedes por acordarse de una realidad, porque esto parece un ensueño. No, fue una realidad que ojalá se repita, que claro se puede repetir, ¿eh? Claro que sí. Tendrán más información sobre este tema el próximo jueves en el programa Oviedo Informa, que conduce nuestra compañera Carmen Baragaño, donde podrán realizar un recorrido virtual desde el salón de casa, desde la salita de su casa, por todo el auditorio, y donde estarán con uno de los que fue padre de la criatura. En este caso hablará nuestra compañera con el arquitecto Rafael Beca, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Será el jueves, les esperamos en ese espacio. Ahora nosotros nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para hablar de la actualidad, que viene muy marcada, cómo no, por la política. Hemos hablado de lo divino, ahora hay que hablar de lo humano. Hasta ahora mismo. Bueno, pues vamos ya con el tiempo de debate, de análisis y de tertulia, como les decíamos al principio del programa, bueno, pues con un único tema monográfico en esta ocasión y que hemos titulado, bueno, pues la decisión del presidente. En este caso, bueno, pues como saben, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía ayer ante la prensa a las 11 de la mañana y anunciaba, bueno, pues su intención de continuar al frente del Ejecutivo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que opinan, cómo lo valoran nuestros invitados y también respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, paso a invitarles a las personas que esta noche nos acompañan. Por este lado, Ramón Salán, que es empresario. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Encantado que esté con nosotros. Vamos por el otro lado. José Antonio Sáenz de Santa María, que es geólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por estar con nosotros. Y junto a él, Suan Bijande, que es periodista en el diario Norte. Suan, buenas noches. Muy buenas Muchísimas noches. gracias. Bueno, lo primero, ¿qué valoración hacen del anuncio del presidente como fijación de posición inicial? ¿Lo esperaban? ¿Se sorprendieron? ¿Perdieron alguna apuesta con gente de su círculo más íntimo? Porque creo que, dado el carácter español, también proliferaron las apuestas de yo digo que sí, yo digo que no, nos jugamos un café, nos jugamos 2 euros. Bueno, ¿les sorprendió la decisión final de Pedro Sánchez? Suan. A mí, desde luego, yo era de los que pensaban que el presidente iba a dimitir. Mi análisis era muy sencillo. Yo decía, Pedro Sánchez siempre sorprende, como todo el mundo decía, va a seguir, pues yo decía, va a dimitir. Claro, al final hizo lo contrario, convenció a un montón de gente de que era posible la dimisión y al final se quedó. Para mi regocijo, porque me parece que la estabilidad del gobierno es importante y que tiene que seguir llevando a cabo la agenda del gobierno de coalición. Pero es verdad que me sorprendió. Bueno, por seguir el orden, José Antonio. Yo una cuestión de principio, ¿no? No entiendo por qué nos llamas a nosotros aquí, porque lo que tenías que haber traído son críticos teatrales. Sí. Sí, hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, dicho lo cual, yo no he perdido ninguna apuesta. Yo, según me leí la carta,
que dicho sea de paso, no hubiera pasado el filtro del padre Ignacio en quinto de bachillerato ni en broma, porque es una carta que demuestra bueno, una falta de claridad de ideas y una falta de tener la mente bien amueblada, impresionante. Bueno, dicho sea de eso, yo desde que leí la carta dije, este está haciendo una operación política de algún tipo, no, en aquel momento no se sabía muy bien de qué, pero desde luego todo esto es un teatrillo, un sainete digno de los hermanos Álvarez Quintero, sin ninguna duda, muy español, por otra parte, los sainetes, Jardín Poncela, estas cosas, Eloísa está bajo un almendro, Pedro Sánchez dimite, ya lo dijo Felipe González, pero había que tomar una decisión, claro, era evidente que no iba a dimitir, estaba clarísimo. Bueno, ¿le sorprendió Ramón o no? A mí al principio llegué a incluso pensar que, hablo de la carta publicada el miércoles en la red social, que le habían hackeado la cuenta. Claro, sí. Coño, esto debe ser un fake, ¿no? Cuando te convences de que es verdad, aquí es rarísimo, es muy raro. Estamos acostumbrados a los cambios de opinión, llamado X, pero ¿qué habrá detrás? Evidentemente durante esos días no se supo nada por su parte, no sabemos si azuzó ciertas cosas, me creo que no. Su partido sobreactuó claramente. Sobreactuó claramente. Y luego el suspense final fue el mismo día cuando se va a ver al rey. Claro, si no le pediste permiso al rey para publicar la carta y vas al rey a decirle qué haces a raíz de esa carta, y al rey se suele ir o bien para comunicarle algo grave que te vas o para qué tal, pues, porque no le iba a pedir permiso al rey para seguir, evidentemente, no lo necesitaba, ni era necesaria esa visita. Y luego, bueno, en cuanto salió en televisión a la segunda línea se sabía que seguía. Los motivos, tendremos tiempo de analizarlos. Yo creo que es una jugada maestra. Es una jugada maestra desde el punto de vista político y conforme pasan los días lo vamos a ver. De hecho, en 24 horas ya se han visto cosas. Bueno. A raíz de lo que dice Ramón, debo decir, como miembro del Partido Socialista, que es de vergüenza ajena. Es decir, tenemos un partido absolutamente roto, absolutamente perdido en sus ideales, absolutamente destrozado. Es decir, pasar de un partido democrático donde una de las, digamos, de las bases de todo era el espíritu crítico y la denuncia dentro de la organización de las cosas y discutirlas, aquellos comités federales, a una cosa de aplaudidores. Es que aquí lo único que hay son aplaudidores. Jimena Llamedo llorando, María Jesús Montero llorando, la ministra Teresa Rivera diciendo que somos perros porque somos fieles y leales. Pero bueno, ¿en dónde estamos? ¿En Corea del Norte con Kim Jong-un o cómo estamos? Tú mejor que nadie conoces en qué ha devenido el Partido Socialista. Lo echaron por la ventana una vez y él dijo que no lo iban a volver a echar dos veces y han modificado todo el organigrama interno para evitar. No Entonces, existe. Yo hasta veo normal esa sobreactuación. Yo estoy dentro porque después de 40 años de militancia, a mí no me va a sacar del partido nadie. Saldré yo cuando yo quiera, no cuando quieran otros. Pero dicho eso, esto es esperpéntico, pero esperpéntico de todo punto. O sea, no te puedes dar idea el grado de cabreo que tengo yo con esto. Yo creo que el Partido Socialista es verdad que está posiblemente en la peor situación desde el punto de vista de su funcionamiento democrático interno, pese a ser el partido más democrático con diferencia respecto con el siguiente, pero es cierto que desde, bueno, esto no quiero decir que sea desde Pedro, porque creo que desde la reconstitución del Partido Socialista con la vuelta de la democracia en España, se ha seguido siempre una línea de hiperliderazgos, personalismos que siempre menoscaban la democracia. Pasó con Felipe González, pasó con Rodríguez Zapatero y pasa con Pedro Sánchez. Lo que pasa es que cada vez pasa más y pasa en todos los partidos. Eso es un problema para la calidad democrática de España, que está en jaque por muchas razones. Varias de ellas las que motivan el paso del presidente a publicar la carta, que es las tácticas de acoso y derribo que están llevando a cabo determinados sectores a través de lo que algunos llaman medios de comunicación, pero tendremos que preguntarnos si lo son. No estoy en absoluto de acuerdo contigo. Yo tampoco. No estoy en absoluto de acuerdo contigo y te voy a explicar por qué. O sea, las tácticas de acoso y derribo que hacen determinados medios de tal. A ver, esas tácticas de acoso y derribo las hacen todos, empezando por el Partido Socialista y empezando por el Gobierno. El Gobierno en sede parlamentaria, basándose en una publicación que hubo de un digital, pero este debe ser de los buenos, puesto que es de izquierdas,
acusaron de algo que todos sabemos que era falso, de que la empresa donde trabajaba la mujer de Feijóo, el famoso este. El medio lo tuvo que desmentir. La vicepresidenta no lo desmintió en sede parlamentaria, que fue donde lo dijo, y Sánchez actuaba con el y tú más. O sea, que te quejes de que te hacen a ti lo mismo que tú estás haciendo a los demás, cuando menos es infantil. Me recuerda mucho un ejemplo, al niño que es el dueño de la pelota y el gol entró o no entró, si no entró, él coge la pelota, se va y se acaba el partido. Y van todos los demás, no, por favor, si entró, vamos, déjanos seguir jugando. No creo que, yo no sé, denota poco espíritu crítico por tu parte. Si me permitís, y dado que el presidente del gobierno habla de fango, de la situación enfangada, del barro político que existe, yo quiero recordar una cosa, y soy miembro del Partido Socialista, insisto. Este señor, don Pedro Sánchez, acusó en un debate electoral en el año 2015 al anterior presidente del gobierno, señor Rajoy, de ser indecente. Y no solo lo acusó, sino que cuando se le cayeron encima a todo el mundo y fue a pedir perdón, dijo que bueno, que sí, que se había equivocado en las formas, pero no en el fondo. Y entonces, claro, dice, y ahora vienes a decirnos que hay un fango en la política española, que todos son insultos y todo no sé qué. Yo el otro día dije aquí, bueno, yo me acuerdo cuando Guerra llamaba a Truán del Mississippi a Suárez, pero vamos a ver. Taur del Mississippi. Sí, pero vamos a ver, ¿y ahora en qué estamos? Y este señor ya en el año 2015, elecciones del 20 de diciembre, creo recordar, le dijo al anterior presidente del gobierno que era indecente. Es decir, no, o sea, aquí se presume de lo que se niega, de alguna manera. Yo soy muy bueno, muy puro, y presumo de eso cuando lo hago. Es decir, lo que tú dices es una cosa... Todo esto es increíble. Vamos, Joan, si te parece, y te doy la palabra con ello para empezar esta ronda, a analizar o a valorar primero el contenido de esa carta, ¿vale? El contenido de la carta que el pasado miércoles... Confieso que conozco más personas que pensaron como Ramón, que dijeron, esto es una coña, no puede ser esto tiene que ser un fake, dos en este caso, pues ya conozco más. El contenido de esta carta, ¿cómo valora, Joan, el contenido de la misiva que mandaba el miércoles y ponía todo patas para arriba? Estaba claro, lo primero, que estaba escrita por él por cuestiones de redacción, porque sabes que un equipo de gabinete no se le hubiera escapado hace una carta técnicamente mucho más preparada. No, por favor. Esta no estaba técnicamente preparada, hay que decir, y esto es una cuestión que se habla mucho en filología, que es mucho más fácil hablar que escribir, y que hay muy poca gente que sepa escribir en el mundo, y esto es una cuestión a tener en cuenta. Es verdad. Ya tenemos un presidente que habla inglés, por favor, no pidamos tanto. Que el contenido de la carta, yo me debato. Yo soy una persona entre dos mundos. Por un lado pienso, hay un meme en internet que es: tengo dos lobos, uno chilla una cosa, el otro chilla otra. Hay una parte de mí que está de acuerdo con lo que dice el presidente, pero por una cuestión simple, y es que lo veo, o sea, ya no es lo que ha salido contra el presidente o contra su mujer, es lo que salió contra Victoria Rosell, es lo que salió contra Mónica Oltra, lo que salió contra Alberto Rodríguez, lo que salió en su momento, que no salió en prensa, pero en su momento, Trevín, en el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, acusó al ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, de que se le estaba siguiendo a través de la Policía Nacional. O sea, el espionaje a miembros de partidos de izquierdas, la persecución a través de medios de comunicación, la utilización de la información que se publica en medios de comunicación para crear causas que en muchos casos acaban siendo archivadas y probadas que no tenían ningún tipo de base. Todo eso existe, vivimos en ese país. Y por otro lado está la parte que dice: un representante del Gobierno de España no debería ir de una manera tan frontal contra la judicatura, contra los medios de comunicación, contra la oposición. Me debato entre esos dos mundos. Estoy de acuerdo con gran parte del contenido de la carta, pero no estoy de acuerdo con las formas a través de las cuales el presidente del gobierno ejerce esa crítica. Yo, si me permite, la carta, más allá del estilo... Yo como Ramón, yo estaba en Valladolid, había ido a una sesión de conferencias, y estaba en Valladolid, y me llega por la noche un WhatsApp de mi mujer con la carta. Y yo digo, esto tiene que ser falso, no me lo puedo creer, esto es falso. Pero inmediatamente me empiezan a llegar WhatsApp de gente que me dice: ¿ya viste la carta? ¿Qué te pareció la carta? ¿Cómo está la carta? Y dije, pues
Bueno, me quedé absolutamente anonadado. Eso sí, enseguida me di cuenta, primero, que esto es un curo, ya puedo decir que pues, un cruce de cables, lo que sea, le ha dado un yuyu, así un poco tonto, bueno, le cogió en el día tonto. Desde luego, lo de decir, me voy a quedar en mi casa 5 días sin hacer nada, el presidente del gobierno, y si el sábado nos declara la guerra a Francia, ¿qué pasa? Bueno, hombre, no decía eso. Bueno, calla, hombre, pero vamos a ver, es que puede pasar, o sea, viene Francia y te invade y es viernes, ¿qué pasa? ¿Que no hacemos nada? ¿El presidente no manda? Vamos a ver, esto no puede ser que un presidente del gobierno dimita de su cargo 5 días, eso es una cosa absolutamente incomprensible. Independientemente del tema, la carta no hay por dónde cogerla, sinceramente. Y además yo creo, que le ha hecho un flaco favor a su señora esposa. Un flaco favor. Por la señora del presidente del gobierno, que habrá hecho lo que habrá hecho o no lo habrá hecho, cosa que dirá la justicia en su momento, o no, o lo archivará. Eso no me cabe la menor duda. Pero eso sí, ha salido en todos los periódicos europeos y americanos ligada a la palabra corrupción. La señora del presidente. O sea, que le ha hecho un favor espectacular. Por otro lado, eso de que está perfectamente enamorado de su señora y tiene que defenderla, pues bueno, pues oye, pues es una cosa muy particular. Yo también estoy profundamente enamorado de mi señora y la ayudaré en lo que pueda, pero no escribiendo esa carta, porque desde luego con esa carta le ha hecho un flaco favor. Y ya seguiremos luego con más. Ramón, hilando con el tema de la señora, fue un calentón, eso es evidente. Seguro. Fue un calentón y probablemente la causa del calentón esté en su señora. Imaginaros la escena, llega a casa a comer, pero tú no eres el presidente del gobierno. Pues mira, que me acaban de meter para adelante en unas diligencias previas, no sé qué, hay que hacer algo porque tal. Claro, imagínate el otro, si está tan enamorado, y la otra que debe tener bastante genio. Ay, no te preocupes, Cari, que ahora mismo hago una carta y los pongo todo. A ver, reíros. Sí. Puede ser. Ahora, si vamos a continuar la carta, vamos, prescindiendo de temas gramaticales, en 3 folios y medio se repite 14 veces casi una línea, derecha y ultraderecha. Y luego es yo, mí, me, conmigo. Es un ejercicio de yoísmo. Cualquier psicólogo sacaría unas conclusiones muy alarmantes del contenido de esa carta. Efectos prácticos inmediatos, lo que bien dices tú. Los corresponsales que tienen que escribir noticias para el público alemán, yo me he mirado muchísimos diarios por internet, incluso económicos, al final te dicen, el presidente del gobierno español medita dimitir tras ser imputada. A ver, que no es cierto, no está imputada. Hay una diligencia previa. Titular periodístico. Un caso que afecta a su mujer por corrupción y la gente se queda. El presidente del gobierno no debe dimitir, mujer corrupción. ¿Cuánta gente en Europa sabía que la mujer de... No sabía ni cómo se llamaba. Antes de hacer nadie. Bueno, escucha, y además hay otro tema que ha dicho Swan. Es decir, hay muchos dirigentes de izquierdas que estuvieron imputados por la justicia, unos salieron bien, otros pero también los ha habido de derechas. Está Luis Bárcenas, está a rato, le están juzgando a rato. Sí. Hoy día, a fecha, le piden 60 años. Sí. Fue vicepresidente del gobierno, le están juzgando, pero vamos a ver, ¿cómo que aquí la Filesa, la Gürtel... Filesa fue contra el PSOE, hombre. Sí, claro, fíjate, fue el PSOE de Felipe González, los ERE, la Gürtel, claro, pero es que en este país, contrariamente a lo que la gente piensa, el que la hace, no sé si la paga, pero que acaba delante del juez, eso pero te lo aseguro. Yo pongo casos de gente que no la hizo. Bueno, de gente que no la hizo. Pero el que no la hizo ya le deja libre la justicia. Sí, le deja libre, pero la carrera política y la agenda política de esos partidos queda absolutamente truncada. Vale, y te lo digo, la estrategia está ahí. Y yo dije aquí un caso que nadie se acordó más, que era el de Demetrio Madrid, que tuvo que dimitir. Y no pasó nada. Y le exoneraron y se acabó su carrera. En la carta miente en un párrafo en concreto cuando dice, haciendo referencia a todas esas acusaciones que vienen de la derecha, ultraderecha, los problemas mediáticos, tal, que ya han sido desmentidos. No, perdone, si algo se le dice, oiga usted... Desmienta, no ha dicho nada. Todavía su mujer lo único que ha hecho ha sido mandar una carta a un medio de comunicación en concreto en el que decía que no tenía una UTE, pero de lo demás que le acusaba ese medio, 20 y tantas noticias que tal, cayó. Luego que el calla otorga. O sea, vamos a ver, no mientas. Y aparte, pues, como bien dice José Antonio, si de verdad te están acusando en falso, querella en defensa del honor, pero no, es que estás callando. Estás callando y luego montas todo este tinglao que hoy estamos viendo las consecuencias. Yo puedo entender que sea un bulo lo del Africa Center, no sé qué, con Marruecos, que no está... Pero las cartas firmadas existen. Pero vamos a ver, si yo he visto una carta en los periódicos firmada por esta señora
para decir que la empresa de Pepe es muy buena y esa empresa de Pepe luego consigue una subvención oficial, la carta firmada no es un bulo, es un hecho. Claro. Que luego ella tenga que responder de ese hecho o no, lo decidirá la justicia. Claro. Pero que firmó unas cartas que no tenía que haber firmado bajo ningún concepto la mujer del presidente del gobierno, es una obviedad. Es decir, ¿cómo es posible que una señora que, por mucha carrera profesional que tenga, que no me voy a meter en si es buena, mala o regular, si tiene una carrera profesional, que siga con ella, pero firmar cartas diciendo que la empresa de Pepe es buena y luego que esa empresa saque una subvención, vamos, eso es intolerable, vamos, desde ningún punto de vista. Creo que son no entiendo por qué la mujer del presidente del gobierno tiene una serie de incompatibilidades cuando no ejerce ningún tipo de cargo público. Ya, no es la primera dama, no lo es. Solamente vive en Moncloa. Pero es que hay una serie de casualidades, que son difíciles de explicar. Y yo digo que pueden ser casualidades, pero es que igual no son casualidades, son causalidades, que es muy diferente. Es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Tendrá que probarlo la acusación. Sí, tendrá que probarlo la acusación. Yo tengo la sensación de que hay una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Que ella se tiene que defender. No hay ninguna inversión de la carga de la prueba. Escúchame, son unas diligencias previas. Si a mí me acusan de eso mismo, yo soy el primero que, sabiendo, si es verdad que no he hecho nada, respondo con los tribunales, no me callo. Si lo que he hecho es malo desde el punto de vista ético-político, desde el punto de vista del escaparate, bueno, pues ahí ya tendrá responsabilidades, en este caso, su marido o lo que sea. Pero que han pasado una serie de cosas, y esta señora antes nos dedicaba a eso, que todos sabemos de lo que estamos hablando, son demasiadas casualidades para decir que es porque ha pasado así. Y luego el argumento máximo de decir, es que claro, mi mujer no va a tener derecho, o la mujer no va a tener que quedarse en casa por el mero hecho de ser esposa del presidente del gobierno. Pues no tiene por qué. Perdona, porque Obama, que es la mujer, que era una abogada de éxito, dejó de ser abogada, mientras tanto. Es que en Estados Unidos la figura de la primera dama existe, en España no. Pero vale que exista. Es que en principio sería la segunda, no la primera. Bueno, es que hay tantas cosas que son tantas casualidades que te lleva a pensar mal. El refranero español es muy sabio, dice piensa mal y acertarás. ¿Entiendes? Claro, no, es que no. Vamos a ver. Sí, pero es que cuidado. Volvamos al asunto. Volvamos al asunto. Hay un par de personas en el medio que también tuvo relación con esta señora, que están metidas en otra cosa en las que al principio no tenía que ver la señora, que era la trama Coldo. De hecho, hoy mismo la Audiencia Nacional, que habían pedido que declarara a la señora Begoña Gómez en el caso Coldo, dijeron, no, mire, no, porque este es el caso de estos señores que usted no está citada en los hechos. Sí. Eso salió después. Y el señor presidente del gobierno ha callado, y cuando ya vio que el tema iba para la puerta del juzgado, que es que el juez puede llegar y decir, bueno, vale, esto que me dices, esto no tiene importancia, se archiva. No, sobreactuó, sobrereaccionó. Hombre, lo de la Fiscalía General de Madrid es de libro, porque es que en 16 horas de reloj, incluye las horas de dormir, bueno, el recurso, y no ante el propio juzgado, sino ante el juzgado de arriba. Ante la audiencia. Eso no se ha hecho nunca. Sí. Tantos movimientos tan a la defensiva, tanta sobreactuación, no te llevan a pensar nada bueno. Ojalá, si al final los jueces dicen que no hay nada, pues además, dicho sea de paso, Rajoy tuvo su Gürtel y sus Bárcenas y su no puñeta, le dio por reflexionar 5 días. Claro, y Felipe tuvo su filesa y... Le echaron. Mira, no toques ese tema, porque hoy era vergonzoso hablar del lawfare, que dijo en una entrevista hoy en una cadena de radio que a él le habían hecho lawfare. Primero, no sabe lo que es el lawfare. Cuando lo que le echaron a Rajoy fue por una frase puesta en la página 534 de una sentencia por un juez que 2 años y medio más tarde el Supremo dijo que esa frase ahí no pintaba nada. Entonces, se publica la sentencia y en 4 horas he presentado una moción de censura. Alguien le tuvo que haber dicho, vete a la página 534 que pongo el argumento que puedes hacer la sentencia. Eso sí es lawfare. Y quiero recordar que Pedro Sánchez hizo una moción de censura cuyo único base del programa de la moción de censura previa a las elecciones era la regeneración democrática, que ahora se vuelve a acordar. Eso fue un juez que tiene nombre y apellidos y que fue condenado por el Supremo a tener que retractarte de la parte de la sentencia que no tocaba. Vamos a continuar con ese argumento del hilo temporal. El presidente escribe esa carta, se hace pública. A partir de ese momento, se suceden 5 días en los que... no nos atacó Francia. No, gracias a Dios no nos atacó. Gracias a Dios no nos atacó Francia ni tampoco ninguna otra potencia. Tampoco.
nos respetaron un poquito ahí. Bien, se suceden 5 días en los cuales, bueno, pues el presidente está desaparecido y hay distintas concentraciones en las sedes socialistas, por ejemplo, aquí en Asturias, en la calle Santa Teresa, y también una seguida por más personas en la calle Ferraz, autobuses para ir a Madrid desde distintos puntos de España. Bueno, comienzo de nuevo por Juan. ¿Cómo valora esos 5 días en los que aparentemente nadie sabía cuál iba a ser la decisión final del presidente? A mí me resultó increíble en el momento en el que vi a perfiles del espacio político que en su momento ocupó Podemos, ahora ocupa Sumar, sí, o Dios sabe quién. Sí. Dios sabe quién. En el momento en que vi a personas de ese espacio político hablar de la necesidad de hacer una concentración, una manifestación, lo que fuera, me sorprendió muchísimo. O sea, ni siquiera estaba siendo yo capaz de entender perfectamente lo que estaba pasando. Y el momento en el que ya me empezaron a hablar de los autobuses, sí, y cuando ya vi las imágenes en Ferraz, y la gente en las sedes socialistas por toda España siguiendo el Comité Federal por televisión, que a mí eso me parece una cosa increíble, sí, me quedé alucinado. A mí me parece que es un ejercicio de personalismo y hiperliderazgo innecesario. Creo que esto, como ya dije, es una deriva que tienen los partidos en España. Creo que si el mundo audiovisual estuviera tan desarrollado con Felipe González, viviríamos algo similar, pero desde luego me sorprendió, y me sorprendió la capacidad de reacción del Partido Socialista para organizar todo esto en escasas horas. Yo que soy muy mayor, me recuerda esto a aquella famosa concentración de adhesión al invicto caudillo del 1 de octubre del año 75, en la cual fue medio pueblo español a la Plaza de Oriente, que se llenó, el caudillo salió y saludó con su Parkinson, y eso sí, a los 2 meses se murió. O sea, aquel día fue malo, además me acuerdo mucho de él porque aquel día hubo 4 muertos de la Policía Nacional en atentados del Grapo. Entonces no era Policía Nacional, era Policía Armada. Sí. O sea que se repite la historia, es decir, aquí, ¿qué es lo que no acabo de entender del Partido Socialista? Un partido que, contrariamente a lo que dice Juan, siempre fue crítico. Felipe González tuvo los guerristas, izquierda socialista, era vamos, lo más rojo que había en el país, izquierda socialista, aquel Santes Mases, que Dios guarde, le llevaba Pablo Castellano, le llevaba la contra de Felipe González un día sí, otro también, y por la tarde, es decir, aquello era otro tema, y ahora resulta que somos aplaudidores del amado líder Kim Jong-un Sánchez, y digo, pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? ¿Pero dónde estamos aquí? ¿Te extraña? Todos los que osaron mínimamente. ¿Pero dónde están? A mí me van a echar. Después de esto me van a echar. Lo han echado. Máximos colaboradores que han sido cesados por favor, pero vamos a ver. No sé. El Óscar Puente diciendo que es el puto amo. Un ministro de Transporte diciendo pero ¿en qué país estamos? Son 5 días muy interesantes porque el miércoles, evidentemente en el Notición, ¿no? El jueves fue un día demasiado tranquilo, sí. Pero claro, se dieron cuenta que hay que hacer algo, y el viernes pues es normal que cualquier partido intente defender a su líder. De paso no se acertó, porque tampoco fueron tantos. Bien, pero eso es normal, entra dentro de lo previsible. Máxime teniendo en cuenta que hay mucha gente en ese partido que tiene una nómina pública que depende de un dedo. Entonces, si el dedo desaparece, si el dedo desaparece, bueno, solamente de asesores dicen que son 1000, más no sé qué, alcaldes y concejales. Sí, bueno, eso es menos mal. Demás. Bien, entonces, a lo que voy. Al final, creó el caldo de cultivo, que ya empezábamos muchos del sábado a hablar, y dicen, no, esto al final va a ser, ya que me lo pedís, me sacrifico por vosotros y me quedo. Sí, me quedo. Pero lo de, como bien decía Joan, lo de retransmitir un comité federal de un partido, ojo, por la 1, o sea, por los medios públicos de televisión, que los pagamos entre todos, cuyas intervenciones, evidentemente, de política no hablaban, sino hablaban de culto al líder. Algunos ya rayaban en la obscenidad. Sí. Lo hemos pagado todos los españoles. Lo de Teresa Rivera de que nos llaman perros porque somos leales. Lo hemos pagado todos los españoles. Eso no es un uso de medios públicos de una manera no tal. Pero bueno, se suceden en ese momento imágenes y declaraciones, por ejemplo, sí, la de Teresa Rivera diciendo somos perros porque somos fieles y tenemos este collar y leales. Se suceden imágenes como la de la vicepresidenta Montero.
no sé si la quieren calificar esa imagen que se vio. Era un hooligan del Animosa. Sporting, Animosa. o del Estaba Manchester animosa. United. Animosa. Animosa. Si al final lo que Animosa. tenía la pobre mujer era un jaleo mental. Bueno, es que Porque claro, si al final se va, la que quedo soy yo. Claro, no, pero ha es sido que- la primera claro, mujer eso en era para ser empezar, presidenta. hubiera sido la primera presidenta, aunque fuera por un rato del gobierno. Pero es que al Y final la primera el- secretaria general del PSOE. Hay una imagen que me llama muchísimo la atención y me llamó muchísimo la atención en el fin de semana. Hay 4 personas cantando la internacional Puño en Alto, que son Pachi López, Adriana Lastra, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, y la alcaldesa de Gijón, Mariví Monteserín. ¿Esto es un anacronismo? Pregunto. No, bueno, la Internacional es un himno cantado por el Partido Socialista en todos sus mítines, o sea, claro. no cambia nada. Nuestro presidente Sánchez a la vez es presidente de la Internacional Socialista, o sea que, vamos, es como cantar el cara al sol en el otro lado, pero en este caso, pues bueno, pues, Sí, pero el cara al sol- es habitual en los mítines del Partido Socialista, eso no cambia Yo desde nada. Rodiezmo con Villa no lo había vuelto a oír. Porque no, solo no, se cantan actos internos, pero sí, No, cuando no, se se acaban canta los habitualmente, comités, sí, los se congresos, se canta la internacional. Pero vamos, es una Internacional reliquia socialista. del pasado, porque claro, pensar que somos un partido progresista después de esto, de querer cargarse las libertades del país, después de renunciar al principio de igualdad entre todos los españoles vía la amnistía, Sí. pues, intentando amordazar a la prensa libre o intentando limitar las libertades de los ciudadanos o intentar controlar al Poder Judicial. Hablan de progresía, pero bueno, ¿de qué estamos contando? Correcto. ¿Del socialismo democrático o de qué estamos hablando? Bueno, llega el domingo, que es la jornada de reflexión. Yo estoy muy enfadado, que lo sepáis. Esperando el día antes, y llega el lunes. Y el lunes se anuncia la comparecencia pública del presidente para las 12. Bueno, saltan las alarmas, se adelanta a las 11, se dice, ha ido a ver al rey. E incluso hay quien dice, y después tiene programada una reunión con los trabajadores del complejo de la Moncloa. Bien, en ese momento las apuestas que decíamos antes de ese café, ese euro, esos 2 euros, ese tal, Están cambian parados, completamente y dicen, no, este hombre se va, hace el anuncio y se queda. Swan, ¿cómo valora, comienzo por Swan, cómo valora el discurso de buenas tardes, me quedo? Yo creo que hubo mucha gente en España que respiró aliviada por muchas razones. Creo que hubo gente aliviada porque es seguidora del Partido Socialista, militante del Partido Socialista. Creo que hubo gente aliviada porque forma parte de esa mayoría progresista que quiere que siga adelante este gobierno de coalición. Creo que hubo gente aliviada simplemente porque no quiere verse ante la situación de unas nuevas elecciones. Ya parece que que el tiempo se ha dilatado muchísimo, pero no hace tanto. En España se repetían las elecciones sin parar. Y llegamos a este punto, algo en lo que tuvo que ver bastante el Partido Socialista, en el que solo veíamos elección tras elección. Entonces, yo valoro positivamente el que el presidente decidiera quedarse. Ahora bien, está claro, y uno puede no estar de acuerdo o estar de acuerdo con si quería dimitir, si no quería dimitir, si se lo planteó en algún momento o no, pero lo que creo que todo el mundo puede tener claro es que una jugada así, este movimiento, esta demostración de fuerza, tiene que tener alguna consecuencia tangible, material. Es ese plan de regeneración democrática del que habla el presidente y que habrá que ver, porque Sí, claro. las mayorías que tiene el gobierno Son de coalición no están cogidas Son un poco exiguas, con alfileres, sí, entonces con habrá que ver si Yo- pueden llevar adelante. José Antonio. Yo quiero decir un par de cosas previas. Bueno, está el error del buenas tardes, que demuestra que bueno, vale. Y luego hay una cuestión previa. Esto de que el presidente del gobierno vaya a ver al rey para decirle que va a seguir siendo presidente del gobierno es una contradicción. Al rey se le va a ver para decirle que tienes una mayoría para ser gobernante, como fue. Sí. Se le va a ver para tomar posesión y se le va a ver para dimitir. Sí. ¿Cómo se permite se permite el lujo Pedro Sánchez de meter a la corona, que nos representa a todos, en este follón? Pero vamos a ver, ¿y qué le iba a decir al rey? Oiga, mire, que es que me voy a quedar. Bueno, si ya lo sé, si es usted el presidente del gobierno, hasta que no haya una moción de censura o usted convoca elecciones, es el presidente del gobierno. Y se acabó. Y a mí qué me cuenta. Hay gente que opina que eso fue una cierta dosis de sadismo. Sí. Hacernos creer que se iba para Sí. Bueno, que la y desilusión luego, fuera mayor. en cuanto No a sé. la realidad, decir
decir que, bueno, es que me quedo para hacer una regeneración democrática que tenía que haber empezado en el año 18, porque este señor dijo en la moción de censura que iba a hacer que era el momento de hacer una regeneración democrática, y decir que, bueno, que es que los periodistas le riñen mucho, como hacen también con la derecha, porque los periodistas de izquierda le zumban todo seguido a la derecha, y que no sé por qué los periodistas son de izquierda o de derecha, pero bueno, eso es otro tema. Pero le zumban al Ayuso y le zumban a todo el mundo, y le zumban al presidente de Castilla y León o al vicepresidente Gallardo cuando mete la pata con el aborto o yo qué sé qué, le zumban, pues bueno, pues aquí le zumban a él y eso va en el sueldo. Y luego dicen, no, es que los jueces, pero hay que controlar a los jueces, pero bueno, estamos todos locos. ¿Qué plan de regeneración democrática pretende? ¿Quitarnos las libertades personales a los ciudadanos españoles? ¿Pero qué plan y además, ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo se limita la libertad de expresión? ¿Cómo se limita la libertad de información? ¿Cómo se elimina la separación de poderes en la Constitución? Yo te daría muchas ideas para hacer eso, ¿eh? Por favor. Y de hecho solamente hay que estar atento. No estoy de acuerdo con Xono, dice que ha sido una demostración de poder. Yo creo que todo lo una contrario. Demostración de poder. De fuerza. O de fuerza, bueno, llámalo X. Una demostración de fuerza. Tú, que eres el presidente del gobierno, decides que te tomas 5 días de vacaciones y a la vuelta decides que vas a seguir trabajando. ¿Eso es una demostración de fuerza? No, hombre, pero la movilización... ¿Eso es una demostración? No, aunque aquí se diga que es escasa, esa visión aérea de Ferraz llena de gente... Perdona. Eso es una demostración de que lo único que me importa soy yo mismo y mi mecanismo. Y mi mecanismo, eso es otro Pero yo además diría... que hay. Esto yo diría además que es una demostración Yo estoy por encima de todo. absoluta de debilidad. ¿Por qué? Porque ahora vienen las elecciones catalanas, que esto sirve... El PSC va a ganar. Sí, va a ganar. Otra cosa es que gobierne. Pero bueno, y otra cosa es que le dejen gobernar quedando Puigdemont segundo. Porque como Puigdemont quede segundo, le va a decir, oye, quitarme a ella que vengo yo. Y ahí se va a estropear todo. Eso fue un intento de modificar eso, pero luego vienen las elecciones europeas el día 9, que ya se está diciendo por ahí que estas no son unas elecciones corrientes, que estas son unas elecciones plebiscitarias planteadas por Pedro Sánchez, gracias a todo este... Es un artista en polarizar, eso lo sabemos. Hombre, de hecho, claro, en su discurso de sin investidura duda. dijo que iba a hacer un muro. Si Sí, eso no es sí. polarizar, vete tú a... tal. Sí, sí. Ahora, lo que me llama la atención, todos barajamos. Bueno, ¿qué va a hacer? Se puede ir. Se puede quedar con una moción de confianza, puede convocar a no. No, al final no hizo nada. Es decir, No hizo nada. Sigo por los Claro. mismos motivos por los que decidí que me cogí 5 días de vacaciones. Sí, no, pero O sea, eso sí, con un plan de regeneración no, democrática. ahí viene la parte maquiavélica. A ver, punto y aparte. El punto y aparte. Decía antes, Ramón, Sí. que era una jugada maestra. ¿Por qué? Lo de la jugada maestra, mira, es muy fácil acertar los números de la primitiva una vez que se hizo el sorteo, Sí, ¿no? sí. Pero dices tú, la bronca conyugal, cariño, que me van a meter para adelante en los tribunales. No, que yo soy el presidente y lo soluciono y tal. Bueno, vamos a ganar tiempo, lo primero. 5 días. Porque sí. Porque está por encima del bien y el mal. Porque cualquier trabajador le dice a la empresa que se encuentra muy mal anímicamente y que 5 días que no va por las narices y al tercer día sabes que es causa de despido. Bueno, y este señor llegó a contestar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, porque se negaron a dar una información que pedía un ciudadano, que para eso está, que oiga, yo voy a explicar nada, yo soy presidente las 24 horas del día. Palabra, está por escrito. Sí. Bueno, las 24 horas del día menos los días que yo no quiero. Sí. Bueno, volvemos a lo de yo soy el rey, aquí soy yo el que mando y soy el que mejor meta. Bien. Jugada maestra, ¿por qué? Bien decisión. La campaña electoral catalana quedó en stand-by. Sí. Hubo ahí 2 o 3 movimientos de, hoy ya hubo caña, Sí. de a ver qué pasa, no sé qué, si es moción de confianza, bolígrafo y lápiz, que hay que volver a renegociar. Y por eso no la hizo, ahí tuvo inteligencia, menos mal. O es que ya no tiene nada más que cederles. Sí, los impuestos. Bueno, los impuestos, correcto. Que no es poco. Que es bastante. Logró que no se siguiera hablando del goteo ese de esa lluvia fina que le caía todos los días con la típica exclusiva de los 4 o 5 medios que lo están moviendo, a pasar a ser el foco de atención. A un narcisista no le gusta nada más que ser el foco de atención. Y eso es maestro. ¿Y luego qué pasa? La escapatoria. Como bien dijo en la carta, como bien dijo en los 8 minutos y medio que habló desde Moncloa, como bien dijo en la entrevista de televisión, como bien española, como bien dijo en la entrevista de la cadena más proclive de radio, es abrir el camino. Esto es todo culpa de los jueces, voy a ir a por los medios de comunicación que me critican y a por los jueces que me están haciendo el unfair. Sí. Con lo cual ya tenemos la segunda parte. Hoy mismo hay unas declaraciones, hoy mismo el grupo parlamentario, alguien de Podemos, porque están en el grupo mixto,
metió coma, o sea, palabra por palabra, coma por coma, aquella cosa de noviembre del año 2020 que pedía rebajar la mayoría de 3/5 para el Consejo del Poder Judicial, haciéndose eco de las palabras de lo que dijo Sánchez, porque hoy dijo, hombre, algo habrá que hacer porque si el PP sigue secuestrando, lo cual es una visión muy de parte, porque si dos tienen la obligación constitucional de hacer algo, el hecho de que uno no quiera hay que ver por qué uno no quiere, igual no quiere porque el otro pone unas condiciones que no se pueden cumplir. Bueno, bien, ya metieron lo mismo que Sánchez tuvo que dar para atrás, que era bajar la mayoría de 3/5 a mayoría absoluta, para elegir lo... ¿Por qué? Porque Europa levantó la mano. ¿Qué se piensan? ¿Ahora no va a levantar la mano Europa? Coño, es evidente. ¿Que los jueces no leen los periódicos? Además, ¿que los jueces no saben todo esto que está pasando? Hay otra derivada que, en respecto a las elecciones catalanas, que no sé si os acordáis, un par de días antes de toda esta historia, Salvador Illa fue a una comisión en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de lo de las mascarillas. Sí. Y hay la posibilidad, porque ya parte de su equipo está imputado por un juez, solo a título de investigado, de que antes incluso de las elecciones catalanas, Salvador Illa acabe imputado en ese mismo sumario. Con lo cual, con esta historia, de alguna manera, se intenta tapar esa posible cosa del candidato del PSC. Los jueces, a pesar de que los atacan mucho, todos sabemos de ejemplos de que por prudencia, lo hacen determinados fallos se guardan en el cajón hasta que pase determinado periodo electoral, más que nada por no inmiscuirse. Con lo cual, la posibilidad de que, hombre, a ver, si un juez está en su derecho, puede hacer lo que quiera, puede tal. Claro. Y si el juez por él le cae mal Salvador Illa, 3 días antes le mete la citación para comparecer con abogado. Pero bueno, normalmente son gente que suele ser bastante escrupulosa. Está debajo de esta historia, seguro. Ahora, pero por eso digo que es una jugada maestra, porque si lo vas uniendo todo... Hace mucho que no hablamos de Cataluña. Hace mucho, sí. Revolver todo ese gallinero para llegar a esto. Joan, trabajas en un medio digital, el Diario Nortes. ¿Pero es bueno o malo? ¿Pseudomedio o qué? No, vamos a ver. ¿Se puede controlar un medio digital? No. Claro que sí, hombre. Bueno, se puede controlar por el dueño. Se puede controlar dando dinero. Claro. Si tú das dinero, un medio digital y un medio no digital. Convirtiéndote en su mejor cliente. Claro, a ver, esto es una práctica que tienen las administraciones públicas. Y tampoco quiero yo patinar demasiado porque en algún momento tendré que seguir trabajando. Pero las administraciones públicas, muchas administraciones públicas, especialmente las territoriales, no la estatal, dan dinero a medios de comunicación afines para llevar adelante su agenda política a través de esos medios de comunicación. Y en el momento en el que se salen de la línea editorial que les marca la administración pública, el poder político, la relación de confianza se rompe y el dinero desaparece. Hay una ley de publicidad institucional que no se cumple, pero que no se cumple porque además a través no me ha gustado nada la frase de medios, la palabra medios afines, es decir, la administración pública no tiene medios afines. ¿Cómo que no? No. Los poderes públicos claro que tienen. No los tiene, es decir, los partidos de derecha. Me estáis los partidos de derecha van a apostar por medios de comunicación conservadores, los partidos de izquierda van a apostar por medios de comunicación progresistas. La administración pública tiene que dar el mismo dinero a todo el mundo en función hay una ley que explica en función de unas parámetros cuotas, puramente estadísticos. Juan nos podrá explicar que sabes saber mejor que hay unas cuotas por la oficina esta justificación de la difusión y tal. Claro, el problema es eso era cuando la prensa era impresa y se podía más o menos mandar el boletín. Hoy hemos tirado 20.000 ejemplares, mañana hemos tirado 30.000. Claro, un medio digital es muy difícil, sobre todo más con el clickbait y todas estas cosas que hay. Pero bueno, que tienen todo el derecho del mundo, porque además llama mucho la atención cuando se criminaliza a los medios digitales haciendo ver que son los que le dan caña, pero a su vez te apoyas en noticias que salen en medios digitales que no te dan caña. O sea, o todos son buenos o todos son malos. Yo particularmente pienso que tiene que haber cuantos más mejor. Y luego el ciudadano es libre de elegir. Si quiere que reafirmarse en sus condiciones, leerás los que están muy de acuerdo contigo. Si el que te toque, y si eres un poco más intrépido, pues leerás lo que opina uno, lo que opina el otro, lo que opina tal, y te harás una composición del lugar propia. Que es a lo que hay que sería lo bueno, es la libertad. El espíritu crítico, que ha desaparecido del Partido Socialista. Yo creo que hay medios de comunicación y medios de comunicación. Y hay medios de comunicación que tienen su línea editorial y es completamente respetable, que escoren más a la izquierda o a la derecha, o al centro o a lo que sea, que tengan sus propias batallas. Y hay otros medios de comunicación que o bien responden a otros intereses o incluso incumplen o se extralimitan en el ejercicio de la libertad de información. Que no es una cuestión que a ver cómo lo regulamos.
Es una cuestión de que ya está regulada. O sea, la propia Constitución habla de los límites del derecho de libertad de información. Y mogollón de jurisprudencia del Supremo. El principal límite que existe es la veracidad de la información. Claro. Y hay medios de comunicación que se la saltan a la torera por llevar adelante determinadas agendas políticas. Pero cuando a ti te afecta, vas al juez. Luego ya están los editoriales, que cada editorial refleja un poco la línea tal. Sí. Y luego están los articulistas. Los artículos de opinión que van firmados con foto y con nombre, y cada uno sabe de qué pie coge a cada uno. Eso es muy bueno, es lo que a mí me interesa. Poco hay, de hecho. A mí cuando me dicen, es que me mandas esto que es de La Razón, digo, bueno, es que yo te mando esto no de La Razón, te mando esto de fulanito, que escribe en La Razón. Y a mí me pareció una opinión transmitible. O sea, yo te la mando, con ella haces lo que quieras, ¿no? Claro. El que compra, de hecho, yo leo el que compra la ABC ya sabe lo que se va a encontrar, y el que compra el País ya sabe lo que se va a encontrar, eso está claro. Sí, pero luego los articulistas son buenos o malos independientemente del libro, del soporte en el que y el que entre en un diario digital, porque además ahora les llaman digitales con desprecio. A ver, un periódico es un periódico, vaya en papel, vaya escrito en tablas de arcilla o vaya escrito en la nube. De hecho, habría que ver qué medio no es digital, quiero decir, porque la Nueva España se edita en papel, pero yo todo lo veo en digital. El que quiera entrar en qué sé yo, arriba los pobres del mundo unidos.com sabe lo que se va a encontrar, y el que quiera encontrar en caralsol.com sabe lo que se va a encontrar. Aquí nadie va a encontrar sorpresas. No, claro, y yo sostengo eso, eso pero lo que hay es que bueno, ver, eso es enriquecedor. por ejemplo, me parece un dislate, fíjate qué palabra más antigua, me parece un dislate que el País haya despedido a Fernando Savater o a Cebrián, por ejemplo, que me estás contando. Vamos a ver. El caso concreto del País es un caso que desde el punto de vista, desde el punto de vista económico, sí, que es de lo esa que parte tú quieras. Pero ¿qué problema hace Cebrián o Savater escribiendo en el País? Si todos tuviéramos una empresa con los números que lleva arrastrando el Grupo Prisa desde hace unos años, estaríamos en el juzgado. Una quiebra punible como mínimo, porque está en causa de disolución desde hace 15 o 20 años. La ley de sociedades anónimas, no me estoy inventando nada. Vuelvo al inicio y comienzo de nuevo por Swan. ¿Y ahora qué? Nada. Esa es la gran pregunta, yo creo, ¿no? Cuando el presidente sale a la palestra y dice esto no es un punto y seguido, la pregunta es ¿qué hay después del punto y seguido? O sea, ¿cuál es el nuevo...? Letra mayúscula. Después del punto y seguido, letra mayúscula. ¿Qué hay después del punto y aparte, mejor dicho? Después del punto y seguido, letra mayúscula. Después del punto y aparte. ¿Cuál es el punto y aparte? ¿Cuál es el nuevo párrafo? Y eso es lo que tendremos que ver. ¿Cuál es ese plan de regeneración democrática? ¿Cuáles son los déficits democráticos que tiene España? Que los tiene, como cualquier país. ¿Cómo se arreglan esos déficits democráticos? ¿Esos déficits democráticos están también en las comunidades autónomas? Lo tienen que estar, porque España, si estás en España, estás en una comunidad autónoma. ¿Asumimos entonces que España tiene déficit democrático? Digo, todos los países... Tirando ayer por la radio, tirando en la hemeroteca, el presidente Sánchez decía, vivimos en un país con una democracia plenamente consolidada, una democracia que no hay que tocarla. Decía, es una democracia perfecta, está entre los 23 países con democracias más perfectas del mundo. Perfecta no es porque es imposible que lo sea. ¿Qué déficit democrático observas, por ejemplo, ahora mismo, a día de hoy en España, que te digas, el primero, el más grave? Para mí, el más grave de todos es la inmensa polarización que existe. Eso es un problema para la democracia. Y en segundo lugar, diría el deficiente funcionamiento democrático de los partidos políticos. Eso sí, eso es un problema. Correcto. Y hay muchos más, es que... Sí. José Antonio, ¿y a partir de ahora qué? Bueno, primero, yo ya dije aquí hace mucho, ya cuando este gobierno se constituyó, que Pedro Sánchez es un cadáver político andando y no se ha dado cuenta. Es decir, esto va a acabar. Hay muchos sujetándolos. Sí, ya, pero hay muchos sujetándolos, pero esto es un castillo de naipes que a lo mejor dura 3 años. Yo no creo que llegue al año que viene, porque no va a poder darle... Primero, hay que pasar las elecciones catalanas a ver qué pasa. Sí. Y luego hay que pasar las europeas a ver qué pasa. Y luego, en el caso que hayamos superado todo eso, va a haber que ver cómo se hacen los presupuestos de 2025, porque Puigdemont y sus 7 votos van a querer el 100% de los impuestos, con lo cual se va a montar un lío muy importante. Entonces, yo creo que esto no puede durar. España es una democracia consolidada. La prueba de que es una democracia consolidada es que estamos gobernados por un partido socialista, al que me honro en pertenecer, que perdió las elecciones.
y que gracias a su... Te van a expulsar. A mí me echan fijo, sí. Y que gracias a su relato, que es legítimo además, o sea, nadie duda de la legitimidad democrática del gobierno, porque ha conseguido el apoyo de Pepe, Juan y Berta, y entonces pues resulta que gobierno. O sea, que mayor demostración de que esto es una democracia plenamente consolidada no la hay. Eso sí, hay peligros, como bien dice Suán, es la falta de democracia interna de los partidos, porque este Partido Socialista, si algo no tiene, es democracia interna. Segundo, la permanente tensión con los pilares de la Constitución, desde la ley de amnistía esta que tenemos, y que seguirá su trámite y que la pararán en Europa muy probablemente, hasta lo que dijo ayer de la separación de poderes, de controlar a los jueces, de controlar las libertades individuales, de información, expresión, etcétera, etcétera, y eso sí son riesgos para la democracia. Pero yo estoy convencido de que en un plazo breve de tiempo, desde luego, este tinglao, por llamarlo de alguna manera, se va a caer porque no tiene mucha recorrido. Exactamente. Sí. Ramón, ¿y ahora qué? Yo estoy preocupado. Luego acoto una cosa con José Antonio, que me llamó la atención, pero Yo sí. estoy bastante preocupado por dos cosas, porque salvando lo de quemar iglesias y salvando de que aquella no había internet y una serie de cosas, estamos en una situación muy parecida a los años 34, Revolución de Asturias, 35-36. Sí, más que nada porque la parte que se asemejaría al Frente Popular se parece bastante. Bueno, sí, Ramón, eso, bueno. a ver, hoy mismo los que están más a la izquierda, ante el riesgo evidente de ser adelantados por la izquierda, por el señor Sánchez, han sobreactuado. Me refiero a lo que dije antes, ya andan pidiendo incluso, son declaraciones grabadas, de que no se puede insultar a los políticos por la calle, que va a haber que tomar medidas con eso. O sea, tomar medidas con insultar a los políticos, el señor del otro día de Lucas estará 5 años a Paniagua. 5 años a Paniagua. Eso, estoy preocupado por eso. Y la única solución que le veo, viendo que con 5 días de desfachatez más absoluta se ha quitado de encima, se ha declarado mártir de todo lo que le persiguen, es que salga algo de verdad tan sumamente incontestable, una barbaridad que le hayan pillado ya con las manos llenas de miel hasta el codo y con el otro lado la billetera llena de... Es que no veo, que tendría que ser algo muy gordo, lo cual sería malo también, para que este señor, vamos, ya no es que él marchara, sino que tuviera que ir a la Guardia Civil a buscarlo a la Moncloa. Es que esta cosa está complicada. Dos cosas. Sí. La primera, dos cosas. Cuando en esos 5 días que se barajó la posible marcha o la posible vuelta, un comentario muy a nivel de calle era: todo esto puede decir lo que quiera, pero esto no es por la mujer. Esto, algo más hay que no es el tema de la mujer. Será el teléfono, será el Pegasus, que coincidió en el tiempo con todo esto. Ahora todo eso es olvidado. Claro. Es un Maquiavelo, que tiene una joda maestra. No, olvidado no está ahí. La posibilidad que yo he leído de que los israelíes, que se sabe lo que tenía el teléfono, pues si lo sabe Marruecos con el programa israelí, imagínate si lo saben los israelíes y la CIA. Yo no sé lo que tenía el teléfono, pero eso está ahí, es una espada de Damocles que tiene, que no sabemos lo que es. Yo lo único que sé es que una postura tradicional española de amistad con el pueblo árabe y con el saharaui, ni te cuento, de 40 años, este señor en una tarde la cambió con una carta en francés mal escrita y sin consultar con nadie. Y dices, aquí pasa algo y esto no es tal. Bien, todo eso está ahí y en un momento determinado a alguien le interesará y saldrá o no saldrá, o este gobierno caerá solo, o caerá por el tema de Puigdemont y los impuestos en septiembre, o yo qué sé qué, no, pero desde luego el tinglao no se maneja mucho. Juan, ¿el teléfono es una espada de Damocles, como dice José Antonio? Yo no lo creo. A ver, es que, bueno, quiero decir, todos los gobernantes en el mundo manejan secretos y manejan información. El problema es que lo sepan los demás. Claro, pero yo no creo que el gobierno de España vaya a caer por un juego de espías con, no sé, con un software que espía el teléfono del presidente del gobierno. No voy a hablar de reconocer a Palestina, ¿eh? Bueno, un presidente de Estados Unidos, no. Un presidente de Estados qué no? Unidos cayó por unas grabaciones. El de unos Irlanda, periodistas. que iba a reconocerla con Sánchez, creo- dimitió ayer por razones personales.
El primer ministro de Irlanda con el que Sánchez habló de reconocer a Palestina le dijo, oye, pues sí, vamos juntos y la reconocemos. Dimitió ayer por razones personales. Pues me parecería una buena razón para perder el gobierno, ¿verdad? Es el verdad, reconocimiento de Palestina. No se volvió a hablar del tema. Pero es que lo que choca es que alguien que llevamos 24 horas sin parar de escuchar que va a ser el líder de la regeneración democrática, lleva 6 años de retraso, bueno, eso aparte, haya tomado una decisión de un calado tan trascendente como el cambio de postura en el pueblo saharaui, que tenemos además un mandato de la ONU y tal, sin consultarlo con nadie, ni pasarlo por el Parlamento. El mandato de la ONU era de hacer el censo y la autoridad, pero un poco la autoridad supletoria. Pero bueno, tú tomas una decisión de ese calado y no lo hablas con nadie. O sea, no lo hablas ni con el rey, ni en el Parlamento, ni sometes a votación, ni nada. Cuando además eso es regeneración democrática. En los últimos 40 años, fuera presidente Felipe González o Aznar o tal, siempre se habló de la política internacional como una cuestión de Estado en la cual había que más o menos tener unas líneas generales que todos siguiéramos. Hoy día, debido a las derivas del señor Sánchez en este tema, nos somos tenidos así como un poco tanto en la OTAN como en la Unión Europea, y dice, oye, pero vamos a ver, si somos la cuarta economía del euro, somos los países grandes de la OTAN, ¿qué me estáis contando? Pues es que no se fían de nosotros. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque la imprevisibilidad de un gobierno es algo que afecta a todo. Y las relaciones internacionales no son solo relaciones, también son relaciones internas, porque depende de ellas la inversión extranjera, empleos, etcétera, un montón de historias. La inversión española en el exterior. Exactamente, ahora, hay un montón de cosas. Tenemos un problema muy grave como país y claro, ahora estamos es la ley del péndulo, estamos en el lado contrario, este señor solo le falta salir con el pañuelo, con la quifa, metiendo los dos o con la bandera de Venezuela. Pero también venimos del lado contrario cuando el señor Aznar pues, ponía los pies encima de la mesa y hablaba en tejano. La política exterior es una cosa muy importante, entre otros motivos, y muy seria por esas cosas. Y además donde se mide todo muy con lupa. Este hombre, vamos, el ministro de Asuntos Exteriores, porque es quien es y porque no es un miembro de la carrera. Si fuera un miembro de la carrera diplomática, hubiera dimitido, porque es que no se lo explica. Pero ¿cómo puede ser que un presidente de España se haya ido en su momento al Parlamento Europeo y haya hablado al presidente del Partido Popular Europeo, que es un alemán, y le haya recordado el periodo nazi? Pero vamos, es que estás loco. ¿Y cómo puede ser que el presidente del Partido Popular Europeo decidiera inmiscuirse en los asuntos internos de España y hablar como le habló al presidente de un Estado miembro, el primer ministro de un Estado miembro? Es que Manfred Weber, por cierto, que tenía que haber sido el presidente de la Comisión, no lo es, porque su propio partido no quiere que lo sea. Entonces, bueno, quiero decir, la situación con Manfred Weber también hay que verla. La von der Leyen dijo ayer que ahora se plantea gobernar con los... Ha perdido mucho crédito en Europa. Ya le han puesto el freno a von der Leyen si quiere volver a ser. Una de las cosas que no midió bien en la carta fue todo el descrédito internacional y sobre todo en Europa, al que se supone que él aspiraba a algo, era uno de los mentirosos. Bueno, está crucificado. Tres preguntas para ya en la recta final, una para cada uno de los contertulios. Por una parte, el mundo empresarial, el mundo del dinero, en una palabra, no se resintió con esto. Quiero decir, en estos 5 días el IBEX no se desplomó, la prima de riesgo no aumentó, el dinero, que siempre se dijo el dinero es cobarde y ante cualquier posible movimiento tiende a recogerse, tiende a guardarse, pero fue como si no importara Juana que su hermana. O sea, si lo analizas, básicamente el jueves y viernes las bolsas, si usamos al IBEX como termómetro, bueno, no se movieron nada. El lunes hubo un pequeño amago de bajada cuando vio que se quedaba. Pero yo creo que de verdad las grandísimas empresas están preocupadas de otras cosas y las empresas pequeñas y medianas, y no te digo nada, los autónomos, bastante hacen con poder seguir todos los días tirando para adelante. Sobrevivir, ¿no? Entonces, todos sabemos que determinadas políticas económicas favorecerían más la creación de empleo. O sea, favorecerían más una serie de negocios, favorecerían inversión. La inversión es sembrar para mañana. Bueno, hoy mismo alguien también, la señora Montero, Irene, María Jesús, que que eso que había dicho la OCDE,
que de lo de bajar la jornada sin bajar los sueldos, ni de coña. No, que ya 37 horas y media, no, 35. 35. Y el sueldo el mismo. Bueno, porque los empresarios dirán, menos mal que no encima habrá que subirle el sueldo por trabajar menos. Y la productividad española está como está. Entonces, son cosas tan técnicas que al final van a seguir siendo el mismo problema, esté quien esté. Correcto. A corto plazo. Correcto. A medio plazo la cosa cambiaría. Voy con José Antonio. El liderazgo interno dentro de las filas del PSOE de Pedro Sánchez es incontestable. Pregunto por lo siguiente. El otro día, viendo las concentraciones afuera de Ferraz, donde había más gente viendo el Real Oviedo contra el que vino aquí el otro día, no me acuerdo quién era. El Tenerife. El Tenerife. Había más gente viendo, y al Sporting contra el Villarreal B. Pues malo para todos. Que afuera de Ferraz. Bien, el liderazgo es incontestable. Baso la pregunta en lo siguiente. Si Pedro Sánchez el lunes hubiera dicho me voy para mi casa, basado en un argumento histórico, todos los líderes autoritarios que sean al día siguiente que se van, no, al segundo día, todos los que estaban ahí aplaudiendo dicen, bueno, este fue fatal para esto, este desguazó el partido, cuidado, muy mal la herencia, deja. Eso ya lo dijo Franco, que estaba todo atado y bien atado. Sí, fíjate bien lo atado que estaba, ¿no? Franco, como bien decía antes José Antonio, tuvo aquella gente en la Plaza de Oriente, 2 meses más tarde murió. Y estaba todo atado y bien atado. Estaba todo bien. En Guadalajara con Franco y tal, no sé qué, Sigüenza con Franco y tal y cual. Bien, ¿el liderazgo interno es incuestionable, el que tiene el mismo? No, claro, no, es incuestionable, primero, porque no hay comité federal. No hay comité federal, todos los que están pero si lo tienes, es muy fácil. Cuando se perdieron las elecciones municipales y autonómicas, hubo una reunión en el Congreso de los Diputados, a la que fueron diputados y senadores, que no se había movido la silla, porque eran otros que habían... Y le aplaudieron. Y yo, que lo estaba viendo por la televisión, digo, ¿y por qué le aplauden? O sea, aquí, ¿por qué le aplauden? Es decir, no hay el más mínimo espíritu crítico. No se analizaron aquellas elecciones en las que perdimos 13 comunidades autónomas, aparte de casi el 90% de las ciudades de más de 100.000 habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí fueron y le aplaudieron. ¿Por qué? Porque todos son de este partido mesiánico relativo a Pedro Sánchez. Yo, como socialista antiguo, puedo decir que a mí todo esto me resulta absolutamente... Yo conocí Izquierda Socialista, conocí Alfonso Guerra y los guerristas, conocí Felipe González. Felipe González tenía unas broncas en los comités federales impresionantes, con aquello de la OTAN sí, OTAN no, OTAN de entrada no, y bueno, y ahora vamos a entrar en la OTAN, vamos a hacer un referéndum. Aquello fue un lío. Un lío gordo. El Comité Federal en que lo echaron a este en el año 2015 o 16, ya no me acuerdo, fue un lío tremendo, porque entonces había pero vamos, había mucho debate interno. Y ahora, vamos, esto es una balsa de aceite. ¿Por qué? Porque los ha quitado a todos, ya no queda nadie, y entonces, claro, son todos amigos míos. Y todos dependen de Pedro Sánchez, su continuidad. Y el problema es que eso, todos los problemas de la democracia española, que es la profesionalización de la política. Porque hay mucha gente en política que, primero, no sabe hacer la O con un canuto, y segundo, no solo lo sabe, sino que además no tiene un título para ir al mercado laboral a buscarse la vida. Y ese es el problema grave de la política. Y finalizo con Juan, con Joan. Finalizo con Joan. Feijóo ha declarado hoy que hay, que va a poner en marcha unas contramedidas, llamémoslo así, llama a la movilización ciudadana, apela a la libertad de la justicia, a la libertad de los medios de comunicación. Lejos de calmarse después del ambiente, después de las palabras de Sánchez, ¿puede polarizarse aún más? ¿Puede haber una espiral de confrontación aún mayor? No lo sé, yo tengo la sensación de que Feijóo no sabe muy bien dónde están y por dónde le vienen, y que nada le parece bien, que por otro lado es normal en la oposición. Tampoco me parece bien. Porque cuando Pedro Sánchez anuncia que se va a tomar unos días para reflexionar y que quizás se va, quizás no, aparece Alberto Núñez Feijóo y dice: el presidente quiere huir de sus responsabilidades y no afrontarlas cuando lo que tiene que hacer es quedarse. El presidente se queda y dice: el presidente hace una huida hacia adelante y no confronta sus responsabilidades. Moreno Bonilla, en su momento, dijo que había que adelantar las elecciones para celebrar unas elecciones anticipadas en Andalucía cuando gobernaba Susana Díaz. No se hizo, luego se hizo, y cuando se hizo, Moreno Bonilla criticó el adelantamiento de las elecciones. Esto es una práctica habitual en la oposición.
Ahora que concentraciones, yo no sé qué capacidad de movilización tiene el Partido Popular ahora mismo, tampoco sé muy bien la que tiene el Partido Socialista, la verdad, porque no me parece que esto haya sido una demostración real en muy poco tiempo. Y hay que recordar que durante días y días, y semanas, incluso meses, hubo gente concentrándose en Ferraz. Sí. Sí. Entonces, bueno, exactamente Ferraz no. En las calles aledañas a Ferraz, que Ferraz estaba cortado. Bueno, casualmente el sábado se podía estar en medio. Se podía estar en medio. Cosas de la delegación de gobierno de Madrid. Bueno, llegamos al final. Último testimonio. Ya que comencé por Swan finalizo. Swan, para finalizar, decir ahora, callar para siempre. yo me alegro muchísimo de la continuidad del presidente Sánchez y del gobierno de coalición progresista y espero que lleve adelante medidas de regeneración democrática que de verdad atajen los problemas de déficit democrático que tiene España como cualquier otro país. Utilizando el mismo tiempo que utilizó Swan, José Antonio. Yo primero veo con mucha pena la situación actual del Partido Socialista. No creo que este gobierno pueda mantenerse y si se mantiene no podrá gobernar. Y bueno, esto ha sido un episodio chusco. La palabra es chusco, y vamos a otra cosa, a ver, porque claro, el país tiene muchos problemas muy importantes y están todos sin solucionar porque es que no hay gobierno que gobierne, cosa que también ya dijimos aquí. Sí, ¿para qué van a nombrar, para qué vas a ser presidente? ¿Para gobernar el qué? Pues ya ves, no se gobierna nada desde hace un año. Y utilizando el mismo tiempo que sus compañeros, Ramón. Yo considero que esa persona que sale ahí no está capacitada para gobernar. Había dudas, pero estos días lo ha demostrado. No le importa al país, le importa a él. Pues más breve imposible. Gracias a los tres. Gracias, Juan. Gracias, José Antonio. Gracias, Ramón. Como gracias también les damos a ustedes. Mañana no estamos. Mañana es fiesta. Volvemos el martes. Nos tomamos también unos días ahí. No para reflexionar, en este caso. Quien sí estará el jueves será Javier Neira en el debate de la Caja Negra. Tema monográfico. Este mismo tema. La decisión del presidente. Ya lo saben, tienen una cita aquí, en esta casa, en el programa La Caja Negra. Gracias por su atención, muy buen día festivo el de mañana, ánimo y adelante. Buenas noches.